Muy buenos días. El Rey ha comunicado esta mañana al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, la decisión de celebrar nuevas consultas a los representantes de los partidos los días 25 y 26 de abril tras el fracaso de las negociaciones del Partido Socialista con Pedro Sánchez. Con esta tercera ronda, el jefe del Estado podrá constatar si puede proponer otro candidato a la presidencia del Gobierno que cuente con los pactos, los acuerdos necesarios para ser investido presidente, o si por el contrario, que parece lo más probable, tiene que proceder a la disolución de las Cortes y convocar nuevas elecciones generales. Así que dentro de 9 días, el presidente del Congreso tendrá que trasladar al Rey la relación de los representantes designados por los grupos políticos, y esa misma jornada la Zarzuela va a comunicar la fecha y las horas en las que van a ser recibidos en audiencia. Esta es la noticia de última hora. Ya lo ven, 3 meses después de la última ronda de consultas, ya está fijada la fecha. En este penúltimo acto de este Día de la Marmota Perpetuo, convertido en teatro, teatrillo, pasarela, paripé electoral, en fin, lo están viendo ustedes por los distintos líderes políticos que siguen vetando a uno solo, que es el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y por lo tanto, si no cambian las tornas, desembocará en unos nuevos comicios generales el próximo 26 de junio. Así que vamos a estar hoy en Más Claro en directo, en la primera intervención de Pedro Sánchez al grupo parlamentario, después de esa ruptura de negociaciones con Pablo Iglesias y ese enfado, ahora me enfado, ahora no me enfado, ahora estamos de acuerdo en el 70%, ahora realmente es intolerable y una artimaña lo que está haciendo, en fin. Pero atención, porque el exsecretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, publica hoy una extensa carta en el diario El País en la que se desmarca de la gran coalición que preconizan otros históricos del partido, y además asegura que sería impensable e inconveniente esa gran coalición. Así que cada día parece que estamos más lejos de la posibilidad de formar un gobierno para que salgan las cuentas, porque tienen que sumar, y aquí suman PP y PSOE, y además Ciudadanos, o PSOE y Podemos, y los independentistas. Si no, es que no salen las cuentas. Y todo esto en pleno lío de los papeles de Panamá. Hoy hay una novedad, y es que Bertín Osborne, que aparece en esos documentos, confirma que tiene una sociedad offshore, pero atención, dice que es absolutamente legal, que su situación con Hacienda está perfectamente regularizada. Ha hablado esta mañana en Herrera, en COPE, y vamos a escuchar todo lo que ha dicho Bertín Osborne, y seguirán saliendo nuevos personajes de la vida pública. Hablaremos también de José Manuel Soria, el ministro en funciones, que lo vieron ayer, lo decíamos aquí, desmiente rotundamente esos papeles y además pide que se abra hasta una investigación, porque dice que no tiene ni idea de por qué aparece durante 2 meses en unos papeles cuando el propio despacho dice que fue un error. Vamos a analizar todas estas cuestiones y también, por supuesto, estamos muy atentos a Mario Conde, a lo que le ocurra, porque saben ustedes que ha pasado ya la noche en el calabozo, después de que la Guardia Civil registrara durante 14 horas, que se dice pronto, su domicilio particular y las sedes también de varias de sus sociedades, casas, etcétera, etcétera. ¿Acusado de qué? Pues de blanquear capitales y traer a España al menos 13 millones de euros que presuntamente provendrían de las cantidades apropiadas y nunca encontradas en el caso Banesto, y nunca devueltas, porque no ha devuelto un solo euro, ¿eh? Bueno, devolvió 1,5 millones para salir de la cárcel, pero a partir de ahí nada de nada, así que se lo vamos a contar. Pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. Con esta última hora de esta misma mañana, cuéntanos todo el calendario que tenemos de cara a esas elecciones, ¿o no?
¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Bueno, se ha aclarado algo importante y es que va a haber una tercera ronda de consultas por parte del jefe del Estado. No estaba claro que la fuera a haber antes de la fecha tope, el 2 de mayo, para la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Y se ha confirmado también cuál sería la posible última fecha, la última fecha factible del calendario en que podría haber una segunda sesión de investidura con dos votaciones. Ahora mismo lo vamos a explicar. Comenzamos por este calendario que nos espera a partir de ahora en este mes de abril. El día 18 es la jornada en que conoceremos el resultado de la consulta que Podemos va a realizar a sus bases, sometiendo a su consideración el acuerdo entre Partido Socialista y Ciudadanos, con un resultado, la verdad, bastante cantado. El día 25 y 26 se ha conocido esta mañana a través de ese comunicado de la Zarzuela. Es la ronda de consultas tercera que va a realizar Felipe VI con los líderes, con los portavoces de los distintos partidos políticos para realizar un último sondeo sobre si hubiera o no un pacto de gobierno suficiente para someter o proponer a un nuevo candidato a la investidura. El último día para celebrar esa investidura sería el 30 de abril. ¿Por qué? Porque sería el último día con 2 jornadas de antelación previo a que ya en el mes de mayo, el día 2, se cumpla el plazo legal, el plazo constitucional para que haya que disolver las Cortes. Ya saben que el 30 de abril, fecha tope para realizar una primera votación de investidura. Si no hay mayoría absoluta, la siguiente sería a las 48 horas, que sería este 2 de mayo, fecha de disolución de las Cortes y de convocatoria anticipada de elecciones. Y en el mes de junio, la campaña electoral, en caso de que no haya un candidato investido presidente del Gobierno, la campaña electoral sería entre el 10 y el 24. Ya saben que el Gobierno, el ministro de Justicia, ha propuesto acortarla en la medida de lo posible, aunque la ley electoral marca estos plazos, 10 al 24 de junio, y el día 26 de junio se celebrarían las elecciones generales. ¿Cuál es la pregunta que hoy queremos formularles aquí en Más Claro Agua? Pues dice así: ¿quién será el próximo presidente del Gobierno? ¿Quién, a su juicio, será el inquilino de la Moncloa en los próximos meses o años? Si quiere votar por Mariano Rajoy, háganlo en el 905-855-001, el mismo número acabado en 2, si quiere votar por Pedro Sánchez. Y también queremos que participen, como todos los días, vía Twitter, redes sociales, que ya echan humo para que todos ustedes den sus opiniones sobre el caso Mario Conde, la nueva detención del que fuera presidente de Banesto, también sobre los papeles de Panamá y esos nuevos nombres que se van conociendo, igualmente sobre la cuenta atrás, este calendario que les acabamos de describir tan apretado y ya con la confirmación de la ronda de consultas, y exposición ofensiva porque, Isabel, vais a dar cuenta de una nueva ofensa, en concreto esta vez en Navarra. Sin duda, y merece la pena que nos detengamos y que vean nuestros telespectadores el disparate de lo que está haciendo Podemos en algunos lugares de España y cómo encima se ratifica en el disparate, y concretamente en el Parlamento Foral navarro. Estará con nosotros Ana Beltrán, que es diputada del Partido Popular en Navarra. No se lo pierdan porque es muy interesante, pero la noticia hasta ahora es la nueva ronda in extremis a los partidos políticos del rey, justo cuando ya estamos en tiempo de descuento para disolver las Cortes, porque va a comenzar 25 y 26 de abril, y el 2 de mayo, si no hay ningún candidato, hay que disolver las Cortes, con lo cual es el último minuto que quedaba. Le voy a preguntar a Rafael Merino por esta ronda de consultas, esta última ronda de consultas. ¿Qué le parece, Rafael? Bienvenido al Partido Popular. Bueno, parece lógico, ¿no?, que el rey reciba a los partidos políticos, vea si hay algún candidato que cuente con el apoyo para poder celebrar una sesión de investidura que salga favorable y proponerlo, y si no lo hay y se ve y el rey ve que no tiene los apoyos, pues no propondrá a nadie, esperará a la fecha del día 3 para la disolución automática. ¿Estamos más cerca o más lejos? Porque, por ejemplo, alguien que tiene, desde luego, olfato político, aunque ya no está en la política, como Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que habrá gobierno y lo habrá el día 27, a última hora. Yo he sido de los que siempre he dicho que Pedro Sánchez tenía 2 opciones, el presidente del gobierno, el 26 de junio al paro. Y yo creo sinceramente que Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista, porque ya no hay que hablar solo de Pedro Sánchez, todo el Partido Socialista el que no quiere hablar con el PP, ni sentarse a hablar con el PP, no distribuyamos la culpa en todo el Partido Socialista, ¿no? Y yo soy de los que pienso que Pedro Sánchez va a pactar en el último minuto.
Que Pedro Sánchez va a pactar. Sí. No sé si piensan lo mismo el resto de mis invitados. Voy a presentar antes a Marcos García Montes, abogado. Gracias por estar con nosotros, ilustre. Sobre esta cuestión política, no, pero sobre Mario Conde, 14 horas de registro y supongo que continúa esta mañana. ¿Qué es lo previsible que puede pasar ante la cantidad de delitos que se le acusa a Mario Conde? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Fiscalía Anticorrupción presenta una querella el 29 de marzo contra 14 personas. El juez central número 1, Santiago Pedraz, el magistrado, ordena a la policía que practique registros y detenciones. Las detenciones las practica la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los detienen, están en los calabozos de Canto Blanco, máximo de 72 horas para la investigación en el habeas corpus, y los pondrán, creo que hoy, a disposición judicial. En cuanto los pongan a disposición judicial, el fiscal solicitará la libertad provisional con o sin fianza o el ingreso en prisión y sabremos por fin ya finalmente qué es lo que hay en este procedimiento. Porque, o sea, que tenemos que esperar a que se cumplan esas 72 horas. Normalmente tiene que ser antes, porque es el plazo máximo para practicar diligencias, pero yo creo que en el día de hoy pasarán a disposición judicial máximo mañana y ya sabremos de los delitos que le imputa al juez en concreto y si los manda a prisión a las personas detenidas o los pone en libertad provisional con o sin fianza y medidas cautelares. Cuenta hoy el diario La Razón que Conde, al ser detenido, dijo si es la Guardia Civil es que viene con los deberes hechos. Marcos, ¿es presumible? Sabemos por ahora que es una investigación que comenzó hace año y medio y que hasta ahora no se han llevado las detenciones, pero se calcula que puede estar blanqueando presuntamente dinero, trayéndose dinero que tenía fuera desde el año 99, 98, 99. O sea que sí, es un porrón de tiempo. La génesis de esta operación es el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales de Hacienda. Pero vamos a los titulares solamente. El año 2014 manda la información que están investigando. Lo manda a la Fiscalía Anticorrupción, han investigado 1 año y medio, 2 años, y cuando tienen todo atado supuestamente es cuando lo mandan al juzgado con la querella. O sea que puede que haya mucho que a partir de ahora... Sí, porque las acusaciones son complicadas, son organización criminal, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delito contra la hacienda pública. Recordemos que los delitos contra la hacienda pública, si son cometidos por organización, son una modificación que hizo el PP, son agravados, es decir, que no es ahora lo vamos a analizar. Analizar. Antes voy a presentar a Carmen Tomás. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. Esta ronda de consultas. Este es el dibujo a lo que se dedicaba Mario Conde mientras... No sé si se ve, a ver si podéis enfocar a cámara. Que se vea, no sé si se ve, ¿no? Más derecho. ¿Pero ese dibujo de quién es? Esto, de todo el entramado que tenía montado. De sociedades. Las sociedades de Mario Conde, hasta 40 sociedades, toda la ¿no? ingeniería financiera, que es que lo ves así y es que dices, Dios mío, menudo es que tomate para acordarse. Menudo tomate para saber lo que tiene y lo que no. Para acordarse, pero antes de Mario, quiero preguntaros de Mario Conde... la ronda. Sí, sobre esta ronda de consultas era de esperar, supongo, os lo esperabais. Me parece lógico. Yo lo que no veo es si el PSOE había dicho en su comité federal famoso del 28 de diciembre que ni con el PP ni con los independentistas, pues ni con los independentistas ni con el PP. Entonces, no sé, si a última hora se van a saltar del Partido Socialista lo que ellos mismos marcan, pues será. Si no, pues habrá que ir a elecciones. Alfonso Rojo, bienvenido, gracias por estar aquí. Hombre, en esta especie de espiral de despropósitos no hay que descartar nada. Existe la posibilidad, en el último minuto, de ese gobierno Frankenstein a 5 con las pelofritos, los zarrapastrosos, los periféricos, Podemos, el PSOE y toda esta... Existe. Pero yo creo que las probabilidades son muy pequeñas. Yo creo que la relación con Ciudadanos ha anclado, afortunadamente, al PSOE de Pedro Sánchez al muelle de la sensatez. Ojalá. Ricardo Martín, gracias también por estar aquí, bienvenido. Pues muchas gracias, encantado. ¿Tu opinión? En titular, porque vamos a titulares y hacemos una pausa rapidísimo. Todo depende de si Podemos evalúa que le interesa un gobierno con el Partido Socialista, visto que las expectativas electorales a lo mejor no son las mejores y también que la periferia
representa para Podemos también una competencia, digamos, electoral. Por tanto, si eso lo ven claro, pues yo creo que Pablo Iglesias cederá en la autodeterminación, que es el único punto que realmente aleja al PSOE y a Podemos. Es el problema de la autodeterminación y el empeño de Podemos de señalar que ellos están por el derecho a decidir. Esto es lo único que separa ahora mismo al PSOE y a Podemos. Bienvenido. Buenos días. Bueno, yo creo que la situación ha llegado a está mal. O sea, el desencuentro entre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y tal ha sido muy grande. El lío que hay dentro de Podemos es grande y yo creo que es bastante difícil que realmente haya un acuerdo. No es descartable, pero evidentemente yo creo que realmente está la cosa bastante difícil. Porque no es solo, yo discrepo, no es solo sobre el tema de la autodeterminación, es que no se ha puesto de acuerdo en nada. Es que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en nada, porque podían haber apartado ese tema para discutir, pero es que en realidad no se han puesto de acuerdo en nada. El 70% del documento de 20 puntos... Eso ha dicho el PSOE. Es que es así, y le ha mandado a Pablo Iglesias, mira, en esto estamos de acuerdo, y le ha mandado el 70%. Eso es un órgano, eso es un órgano del PSOE. Perdón, es que es así. Perdón, de todas maneras nos suman, ¿eh? Se necesita la abstención de los independentistas, que siempre se nos olvida en ese... Se va otra vez al Comité Federal. Vale, se va otra vez a la entonces ya no es en el último minuto. Entonces ya no es en el último minuto, no puede ser. Se puede preguntar en el 3 días. Yo tengo que deciros una cosa, que en el tema de los independentistas... de acuerdo con el documento. En el tema de los independentistas hay una visión... Démosle la vuelta. Vamos a dársela, ¿Sería posible que los independentistas impidieran que haya un gobierno en España porque no se puede... Venga, la pregunta ¿me la contestáis después de la pausa? Los pelofritos ¿Vale? es lo que mejor Venga, le viene. vámonos a hacer una pausa. Ahora vemos la respuesta. A estas horas sabemos que acaban de poner en libertad al yerno de Mario Conde, mientras el resto de los detenidos, les recuerdo que son hasta 14 detenidos, continúan en las dependencias de la Guardia Civil. Mario Conde, su hija Alejandra, su hijo también está detenido y el resto continúan, suponemos, declarando o no en las dependencias de la Guardia Civil. Pero vamos a recapitular y vamos a ver el porqué de estas detenciones que se producían ayer y 14 horas de registro, noche en el calabozo. Vean los detalles. Mario Conde habría logrado traerse a España cerca de 14 millones de euros ayudado por personas de su entorno, entre ellos sus 2 hijos y su yerno, que también han sido detenidos. Todos los indicios apuntan a que se trata del dinero que Mario Conde robó del Banco Banesto entre los años 80 y 90, y lo ha hecho poco a poco tras tejer una maraña de sociedades, al menos 3 de ellas en España y casi una decena en el extranjero. La denominada Operación Fénix incluye registros en los domicilios particulares del exbanquero, como el Pazo ubicado en la localidad ourensana de Amezquita, donde Mario Conde pasa largas temporadas, o la casa madrileña de la calle Triana. También se están registrando varias sociedades creadas por el expresidente de Banesto para disfrazar supuestamente el retorno de los millones que se apropió de la entidad. Las sociedades estaban a nombre de terceras personas. El dinero se traía a España a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo que se hacían en sus sociedades españolas. A Mario Conde se le imputan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración a la ejecución y 8 delitos contra la hacienda pública. Este nuevo procedimiento contra el exbanquero se inició el pasado 29 de marzo con la presentación de una querella de la Fiscalía Anticorrupción dirigida contra Mario Conde y otras 14 personas vinculadas a él por estrechos lazos familiares o personales. De momento, el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Marcos, el caso está bajo secreto de sumario, obviamente. En este momento no sé si, lo más probable es que Mario Conde, sus hijos y el resto de los detenidos, que decíamos antes son 14, no, son 8 los detenidos. Sí, así es. Y 14 los acusados. Supongo que les habrán interrogado, pero ¿se negarán a declarar o qué? Yo siempre recomiendo que cuando está un sumario secreto te acoges al derecho a no declarar en tanto en cuanto no tengas conocimiento del procedimiento, porque te están quebrantando del derecho a conocer cuál es la acusación. Curioso, las denominaciones de estas operaciones se ponen con un fin. La operación Mago era Garzón, la operación Nécora era por Galicia, en este caso es operación Fénix.
el Fénix renace de sus cenizas. Ave Fénix. Es la operación Fénix. Claro. Siempre están muy bien puestos esos nombres. Hombre. Siempre buscan... Pero vamos, Mira vamos, Correa, vamos es al Gürtel en asunto. alemán. Gürtel en alemán, Gürtel. eso es. Exacto, vámonos al fondo del asunto porque tiene realmente mucha chicha, ¿no? Hay que recordar que Banesto fue intervenido en el año 93, el boquete era de 3.000 millones de euros, 600.000 millones de pesetas, que se dice pronto. Mario Conde lo negó absolutamente todo, pero le cayeron 20 años de cárcel, cumplió solamente 8, salió, ahora estaba ya con la condicional después de disfrutar del tercer grado, y lo que dice ahora en estos momentos la acusación que pesa sobre él y que la está llevando el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, nada más y nada menos es una cantidad de delitos por estar trayendo el dinero que presuntamente robó de Banesto y que nunca ha estado aquí y, por cierto, nunca pagó el dinero, los millones a los que le habían condenado a devolver, salvo el 1,5 millones que los necesitaba para salir de la cárcel, que eso sí lo depositó para que el Santander no se opusiera, porque Banesto ya pasó al Santander. Pero vamos por partes. Estas acusaciones ahora, ¿en qué consisten? Primero, fue condenado por agente Atrus a 2 años de prisión por el tema de Banesto, fue a 10 años, el Supremo se lo elevó a 20. Entonces, si ahora está en libertad condicional, se la podrían revocar por un delito nuevo. Y estas acusaciones son graves, porque son organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública 8, y entonces, ahora cuando pasen a disposición judicial, no sé si va a declarar, el tema es si le van a declarar prisión o no. Yo creo que con el tema de Pujol y compañía, pues debería salir en libertad provisional. O todos a la cárcel o todos fuera, ¿no? Pero el tema de fondo es muy complicado porque al estar secreto el sumario, tú puedes intuirlo de las preguntas que te haga el juez, por donde van los tiros, pero realmente no conoces la acusación. Claro. Yo, mira, aquí hay varias preguntas. Me hago preguntas. ¿Cómo es posible que a Mario Conde, que es el segundo moroso mayor de España con la hacienda pública, casi 10 millones, el ICO le dé un crédito a una empresa? Que se supone que ninguna empresa, ni ninguna casa, ni ningún nada está a su nombre, porque si no, digo yo que Hacienda, que le embargaría, porque vamos, le debes tú 200 euros y ya te está amenazando y tal, pues digo yo que deberle 10 millones de euros a Hacienda, entonces no tiene nada a su nombre. O sea, es un entramado, es un delincuente que presuntamente no, porque es un delincuente porque lo fue y porque lo sigue siendo. Y entonces, es que no ha dejado nunca de delinquir. O sea, mientras estaba en la cárcel, se supone, según estas investigaciones, que iba sacando ya el dinero. Decía que para su familia, para comer, para no sé qué, 3.000 euros. Iba sacando de 3.000, y luego, según ya salió, ya iba sacando a 4.000. No sé cuántos mil. A partir de 2012, entonces, ¿cómo es posible que le deba 10 millones a Hacienda? Grandes. Que le dé un crédito el ICO, que ande por ahí diciendo que él tiene empresas, porque cuando estábamos en la otra empresa, él se vanagloriaba de tener fincas, aceites, de que era un empresario, de cómo los bancos trataban de mal a los empresarios y no daban dinero, y era no sé, bueno, unas teorías de estas de no te menes, y ahora resulta que no tiene nada a su nombre, que es un pardillo. La sensación de impunidad le ha llevado aquí. El creerse impune absolutamente. Y yo creo que también hay que hacerse una reflexión, en el sentido de lo que tú dices. ¿Cómo es posible que ni la justicia, ni Hacienda, ni el Estado hayan podido hacer que este hombre... hasta ahora. Y además yo puedo decir, de una fuente, de un empresario muy importante, hace ya bastante tiempo, antes de que saliera todo esto, hace mucho ya estoy hablando, me hablaba de que Mario Conde tenía cerca de 2.000 millones de euros fuera de España. 2.000 millones de euros. Pues fíjate, han aparecido 15. Pero quiero preguntarle precisamente por esta cuestión a Marcos, porque vamos a ver. Me quedé Esto ha saltado ahora porque es la detención. Lleva año y medio investigando la Guardia Civil, pero ha saltado esta investigación. Salta la alarma por una transferencia que hace desde Suiza, como decía Carmen, al principio hacía transferencias de 3.000 euritos. Bueno, pero de repente hace una transferencia de 600.000 euros, lo hace desde un banco suizo y la Caixa alerta, desde que está el blanqueo de capitales, está en los bancos con un control absoluto, pide justificación de estos 600.000 euros. Al no recibir justificación de Mario Conde sobre esa transferencia, oiga, 600.000 euros son 100 millones de pesetas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Marcos? Lo que ocurre es que al notar que hay algo que falla, y por los controles que la propia Unión Europea le ha puesto a todos los bancos, lo ponen en conocimiento del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, es el BLAC. Entonces, en este momento, ellos hablan con la agencia tributaria y con la Fiscalía, con la UCO, ponen en marcha todo el tema y entonces lo que hacen es ver que se está cometiendo supuestamente un delito, pero dejarlo.
dejarlo investigando para no cortocircuitar el delito y dejar que lleguen al fondo del asunto. Y durante año y medio han ido realizándose más transferencias. La libre, que se dice. Efectivamente. Que siga, pero siga. La pregunta, lo decía Jordi, ¿no? La absoluta impunidad, pero lo que nos quedamos perplejos los ciudadanos es que alguien que no ha devuelto el dinero porque tenía que devolver 26 millones por la sentencia de Banesto, alguien que tiene una sentencia que pesa 10 millones de deuda a la Hacienda Pública, 26 millones para devolver por el caso Banesto, que arruinó a miles de accionistas, y resulta que no devuelve nada y tiene fincas, tiene Pazo, tiene su casa, la mantiene, sus empresas nuevas. ¿Esto cómo es posible? Según la sentencia de Argentia, desaparecieron 600 millones. Según las de Banesto, 900. Eran 200 millones. Entonces, claro, lo que yo tenía que entenderse es cómo no se ha realizado una investigación posterior a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Porque con la modificación legislativa del PP, con todos los partidos políticos, por supuesto, de acuerdo, o pagas o devuelven lo robado o se acabó el tema, ¿no? Pero es que en aquella época no estaba esta legislación vigente. Solo un dato, parece ser que no se acogió ni a la amnistía y, lo que es peor, no hizo la declaración de bienes obligatoria de bienes y valores en el extranjero que rige en este país desde 2013. Pero quizá a lo mejor nuestra audiencia más joven puede que no recuerde o también se les puede haber olvidado quién es Mario Conde, porque claro, ahora Mario Conde pues ya pues es un ex banquero. No, yo creo que conviene recordarlo, porque en España le hizo la pelota hasta el apuntador. Y conviene recordar cuál es el perfil de este hombre. Muy poquitos, Carmen. Hijo de un inspector de aduanas, Mario Conde nació en Tui, en Pontevedra, donde pasó pocos años de su infancia. Después se trasladó a Alicante, donde cursó el resto de sus estudios. Terminó Derecho con varias matrículas de honor y obtuvo el primer puesto en las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. En 1973 se convirtió en uno de los abogados más jóvenes del país. Solo 3 años después pidió una excedencia para comenzar su actividad privada y empresarial. Lo hizo de la mano del empresario Juan Abelló en sus laboratorios farmacéuticos. En 1987 una fuerte inversión le convirtió en uno de los mayores accionistas a título individual de Banesto, que le convirtió en consejero delegado y posteriormente en vicepresidente. Un mes después, la OPA presentada por el Banco Bilbao brindó a Conde la oportunidad de demostrar su valía y ascender hasta la presidencia de la entidad. Comenzó entonces una nueva etapa en el banco con grandes proyectos como la salida a bolsa de Banesto. El deterioro de las cuentas de Banesto hizo que el Banco de España le sustituyera en 1993 junto con su Consejo de Administración tras quebrantar el patrimonio del banco en 605.000 millones de pesetas. La Fiscalía se querelló contra él y el juez Manuel García Castellón ordenó su ingreso en prisión en diciembre de 1994, de donde salió tras pagar una fianza de 2.000 millones de pesetas. Entre tanto, en el año 2000 realizó una incursión en política al presentarse a las elecciones generales bajo las siglas del Centro Democrático Social. Tras nuevas condenas, fianzas, embargos y estancias en prisión, Banesto renunció a pedir más dinero a Conde. La intervención del Banco de España puso de manifiesto que el banco contaba con un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros, todos fruto de la mala gestión de Conde y de su equipo. Pues hay que felicitar desde luego a la UCO, porque supongo que le han dejado y lo han a la cometa y lo a la cometa y a la ras. Ahora, sale de la cárcel, que parece que sale de un consejo de administración, pero vamos a ver, cuando tú estás en la cárcel y sabes que cuando salgas tienes todos los medios, una pasta que no te va a faltar de nada y que además no tienes nada a tu nombre y que lo más seguro te crees que nunca te van a pillar porque, pues oye, has pasado esos años que dices, bueno, yo me paso aquí 10 años, que por cierto tampoco, hombre, la cárcel, pero ahí escribió, tenía ahí todo toda su camarilla, un libro del Maco, y por él eso hablaba del Maco y de sus amigos le sirvió del para escribir, para pensar, para hacerse zen y para no sé qué, y mientras tanto traía el dinero. O sea, vaya zen. Alfonso. ¿Qué es lo primero que hace Mario Conde cuando se levanta y va al cuarto de baño? Se afeita, pis, da un beso al espejo. Dice, ¿cómo te quiero, Mario? Es lo primero que debe hacer, porque se quiere a morir. Y yo creo que ahí está... Eso es lo que le ha perdido. Ahí está, sí, ahí está la esencia de lo que ha ocurrido. Él tiene una fortuna inmensa. A mí me comentó una vez él que cuando él vende antibióticos y él habla con su mujer, le dice, nosotros ahora no tenemos que plantearnos ya nunca si podemos o no podemos hacer algo, solo si queremos o no queremos. Eso textual, es una frase de él. Cuando yo le regalé
sin contraprestación de ningún tipo, su dominio marioconde.com, porque él no sabía ni cómo funcionaba aquello. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, podemos poner el énfasis en el Estado que falla, en los controles. Mira, vivimos un Estado muy garantista. Hay gente que sabe mucho más que yo de esto. Es un Estado en el que los terroristas de ETA no pagan a sus víctimas, porque tenemos un sistema legal que protege, desgraciadamente, también al delincuente. Y nos encontramos diciendo, nos escandaliza lo de Mario Conde. Oye, los tipos que han asesinado y que tienen la obligación de compensar nunca lo han hecho. Nunca. Y tienen una oficina, una ferretería, un hotelito, una finca o un despacho de abogados. La reinserción o un despacho de abogados. Entonces dices, bueno, Mario Conde lo ha llevado al paroxismo, pero no tiene mucho más. A mí lo único que me chocaba de él, yo no sabía nada de esto, es que la condena que tenía por Banesto él la pudiera incumplir, porque era evidente. Tú ves el pazo que tiene cuando tú cruzas el Padorrero y la Canda, pasas de Zamora a Orense, en la esquina con León, y es espectacular. Es espectacular. Las fincas, yo entonces tenía dos, no sé cuántas, enormes. Tenía no sé cuántas tiene. La Salceda en Toledo y los Carrizos en Sevilla. Y lo replantó completamente, trajo la arbequina desde Lérida, vendía un aceite que él decía que era te hacía citas romanas. Lo extraño es que él pudiera eludir las obligaciones que le había. Pero yo lo otro no lo sé. Pero el Estado es así. Vamos a ver, Marcos, así. Los de ETA tampoco pagan a las víctimas. Marcos, ¿cómo es posible? El Estado es así con algunos, porque si tú le debes a Hacienda 10.000 euros, te persigue. Si le debes 10 millones, no, yo no lo entiendo. Entonces, esta pregunta es muy pertinente. ¿Por qué si debes 10.000 euros te persiguen y si debes 26 millones de euros más 10 millones a Hacienda puedes campar a tus anchas unos cuantos años? Bueno, normalmente cuando se cumple una sentencia y está pendiente un tema de responsabilidad civil, hay un servicio de ejecutoria de la Audiencia Nacional que tiene que estar pendiente y, por supuesto, la propia policía de cuáles son las disposiciones patrimoniales. Pero eso sí, si hay personas que están funcionando como fiduciarios, están cometiendo un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punible en connivencia con él. O sea, que el tema tampoco es tan sencillo. Pero claro, hay que hacer el seguimiento y estar pendiente de todo ello. Pero dejadme dar una clave, porque a mí sí me contó hace ya mucho tiempo, en una de sus salidas de la cárcel, después de haberme puesto una querella criminal y ganársela, y decir que es que yo tengo a todo el mundo comiendo mi mano, a todo el mundo no. Ahí había muy pocos que no comíamos en su mano y me dijo, es que no es nada mío, todo es de Lourdes, cuando todavía vivía. Cuando todavía vivía estaba en la cárcel y entonces no le habían podido ejecutar un montón de bienes porque todo era de su mujer. O sea, lo tenía perfectamente diseñado después de dar el pelotazo que dio con antibióticos, con la venta de antibióticos, y supongo que por eso también influye, digo yo, para participar en este debate, porque un poquito sé que no hayan podido ejecutarle y que haya podido acampar a sus anchas durante todo este tiempo. Pero es que además, sin perjuicio de la presunción de inocencia que tiene, es el producto de aquella sociedad Yuppie Beautiful People, cuando dijo un personaje socialista, España es el país donde se gana dinero en menos tiempo y te haces rico rápidamente. ¿Carlos Olchaga? Entonces Carlos Olchaga, se hizo una costumbre popular de que había que ser rico a toda costa. Y de luego, si saca el álbum de fotos Mario Conde de los honoris causa, da Vamos miedo, a verlo y te pregunto, Ricardo, porque no está mal un pequeñito recopilatorio de quién es y qué cosas decía o hacía Mario Conde. El delincuente es un señor que viola la ley, lo descubren y lo juzgan. Un delincuente eso es un delincuente material, ¿no? Un delincuente jurídico, eso yo, por ejemplo, ¿no? Para todo lo que tienes que hacer en tu vida tienes que tener un motivo, ¿no? Y antes de robar, calibras el riesgo, ¿no? Y dice, bueno, pero es que si robo me voy a comprar un barco, me voy a comprar una finca, me voy a comprar un coche, me voy a comprar una casa cojonuda, me voy a comprar lo que sea. Pero es que yo con 35 años tenía mi vida resuelta. Con 39 años, antes de entrar en Banesto, en mi cuenta corriente tenía 13.000 millones de pesetas. Pasa que yo era más listo que los demás. Hombre, que algunos ingenieros de caminos no, pero bueno, pero más listo que algunos sí. Sobre todo trabajaba más. Me di cuenta que la banca inventa, crea dinero. Esto no lo saben, no se explica a la gente con claridad. Y no saben que un banquero crea dinero, lo inventa. Hay de todo, pero ¿cómo nos van a parar con todo esto, hombre?
Ricardo, estos son tres pinceladitas de las cosas, las lindezas de Mario Fue Conde. además un líder para jóvenes en esa etapa, para jóvenes de las escuelas de negocios, de las universidades relacionadas con la economía. Fue un auténtico líder para ellos, un personaje de estos, y recuerdo pues muchas discusiones con estos jóvenes, pero ¿cómo apoyáis a este personaje? Y bueno, estuvo de moda. El cinismo es tremendo, y por lo menos lo que aspiro es a que la condena social, y siempre hay minorías que dicen, hombre, pobrecillo, es que le persiguen. Yo recuerdo eso también con Ruiz Mateos, que era otra víctima del sistema, parece ser, y la gente incluso le llegaba a creer, si es un emprendedor, si es que aunque le persigue el sistema, pero fíjate, otra vez sale adelante. Incluso la gente llegó a invertir en esos fraudes de última hora que tuvo él, y este caso es igual. Yo creo que la hipocresía, y fundó un partido político que además hablaba de regeneración democrática, o sea, él se metía con los políticos, se metía con los empresarios, se metía con los periodistas. Con los banqueros. Ricardo, no es igual, porque Banesto lo intervienen en el tema Rumasa. Yo soy abogado de la expropiación, la expropian y le condenó el Tribunal de Derechos Humanos el año 90. Claro. No tiene que ver intervención contra expropiación. Pero socialmente es impresentable. Esa es otra historia, son gente impresentable, demuestra una y otra vez que son personas que realmente son delincuentes, presuntos delincuentes, no son delincuentes. Oye, entonces yo voy al caso de la condena social. Aquí con el tema de Panamá, como con esto, han surgido una serie de nombres. Claro, cuando ves Bertín Osborne, que supongo que hablaremos de él ahora, que es una persona tan nacionalista, que defiende tanto a España y todo esto, y de pronto dice, bueno, ¿y por qué entonces crea una sociedad offshore? En el año 2015, o sea, anteayer, para tener mejores condiciones desde el punto de vista fiscal, ¿por qué no deja usted dinero en este país y lo manda a otro? Si usted es... No, perdón, lo que le ha explicado es que tenía en 2015, lo que se ha explicado en los periódicos, que ganaba mucho dinero en la última etapa, cuando ingresó con Televisión Española, la Casa Mía y demás. Oye, está publicado. No hay nada delictivo. No hay nada delictivo en el comportamiento de Bertín Osborne. Pero si no hay nada delictivo. Es que yo en Panamá, tú dices, en Panamá, lo has defendido el otro día aquí, en Panamá lo que hace la gente, pues hace sociedades offshore y luego paga sus impuestos. Pero ¿por qué no los paga en España? ¿Por qué va a otro sitio a pagarlos en España? Que hay doble imposición. Y es un delito social, es un delito hacia los españoles, porque si aquí cuando estamos tú rellenas todos la declaración de la renta y te pone al 45, excepciones, ¿por qué? ¿las cubres o no? ¿Por qué no todo el mundo? Vamos a escuchar lo que ha dicho Todo el Bertín. mundo que gana dinero en España, como esta persona que lo gana en Televisión Española, todo el dinero tiene que quedar en su empresa en Miami. Y esos pero impuestos vamos a escuchar no puede al propio... pagarlos ni offshore ni nada. Ricardo, tiene que pagarlos en España. ¿Te importa que escuchemos a Bertín Osborne? Yo he hablado antes con él vía teléfono, WhatsApp, y ahora no podía entrar, pero ha hablado con Herrera en el programa, con Herrera en COPE, y mirad lo que ha dicho. Que gracias a Dios por lo menos han dado la información como es. Y aunque el titular así sea un poco escandaloso, luego lees y te dicen que efectivamente la empresa mía estaba legalizada, que la di de alta en Hacienda, que tiene NIF español y que está todo como tiene que estar. Esto fue hace 20 años. Y una vez que la compré, me fui a la Hacienda española, la di de alta, me dieron el NIF de la compañía. Si no lo llego a hacer legalmente, me quema lo bonzo ahí en la Gran Vía. Pues eso es, fíjate cómo se cuenta la historia, Ricardo. ¿Pero por qué? Pero legal, de con Miami, NIF español. Porque le da la gana, porque vivía en Miami. Vamos a ver. Es que vivía en Miami y se pagaba aquí y allí. Pero ¿por qué hace la gente esas cosas fuera de España? Tenía residencia en Miami. Tenía residencia en Miami. ¿Por qué en Miami? Vivía en Miami. Si él gana porque dinero se fue a vivir a Miami. Española, se fue a vivir a Miami. Que son los impuestos de todos. Pero estaba en Miami viviendo. Pero ¿y qué más da? Vive en Miami. Y los deportistas como Julio Iglesias, etcétera, vivía en Miami. Es que no vivía en España. Pero si tú estás trabajando... No, como Julio Iglesias no, porque Julio Iglesias no trabaja para Televisión Española. Él sí. Él está vivía en Miami y estaba documentado en Miami. Es el año 1996 cuando él crea esta empresa. Él lo has contado muy bien. Y él además ha tenido un detalle que a mí me ha llamado la atención. Ha dicho que lo que han contado la prensa no ha dicho es mentira, se lo ha alimentado y de todo es verdad. Pero Alfonso, que es que trabajaba para las series de telenovela en Venezuela, estaba en Miami, vivía en Miami. Y después una pregunta, Ricardo, una pregunta sin defender a nadie. Cuando tú rellenas la declaración de la renta... le contratan en Televisión Española. Y hay exenciones o cosas que tú las cubres o simplemente te las saltas.
Digo yo. Si son legales las cubriré, si no, no. Pues exactamente lo mismo él. ¿Qué es lo que tú has argumentado? Yo cotizo aquí. Lo mismo yo que él. Pago la hacienda lo mismo que aquí. Bertín. Lo mismo que Bertín. Oye, pero ¿qué ventaja entonces tiene de hacer una sociedad offshore? Lo mismo que Bertín. Tú haces lo que Bertín. Tú cuando llega la exención lo marcas. ¿Pero por qué lo hacen? Y cuando sacas del restaurante Alfonso, lo descuentas. ¿por qué lo hacen? Y cuando sacas el chisme de gasolina lo descuentas. ¿Pero por qué descuentas la gasolina? ¿Le sale bien eso? Bueno. Hacer la sociedad offshore. Oye, ¿podéis dejar también que intervenga? Todavía no ha intervenido Rafael Merino. Lo mismo que hace él. Vamos a ver. Él cuando rellena la declaración de la renta, todo lo que puede descontar, lo descuenta. Pero Alfonso, ¿por qué descuentas? Pero Alfonso, ¿por qué no pagan más? Pago en España. ¿Por qué alguien hace una Como sociedad él. offshore? ¿Por qué la hace? ¿Por qué tú descuentas la gasolina de los viajes? Pero tú vives en Miami. ¿Por qué lo quitas? ¿Tú dónde vives? ¿En España o en Miami? Pues todo el mundo de Panamá no vive en Miami, ¿no? No, pero estamos hablando de Bertín. A ver, déjame. Pero vamos a ver. La clave es. Oye, Ricardo, vamos a ver. Oye, perdona. Pero Ricardo, a ver, perdona una cosa. No, pero escuchadme un momento. En cualquier caso, yo esto de que la gente no sea libre para hacer lo que le da la gana siempre y cuando cumpla sus obligaciones, me parece asombroso. O sea, porque a Ricardo Martín no le gusta que alguien viva en Miami y monte una sociedad, entonces no tiene libertad de elegir. Ricardo Martín dice que ¿por qué se crea una sociedad offshore? Si paga sus impuestos. Cuando tiene, no, ¿por qué crea una sociedad offshore? ¿Por qué? Porque le gusta dar dinero a una. Porque vive en Miami. ¿Sabes quién le dio un privilegio, Ricardo? Por Dios, el delito social significa. El delito social significa que yo creo que estamos enfocando. Por favor, tiene la palabra Rafael Merino. Yo veré a esa persona de una manera condenando su conducta. Ricardo, eso es pensamiento único, ¿eh? ¿Tú sabes quién hizo un nuevo convenio de relaciones entre España y Panamá? Seguro que el PSOE. Sí. Zapatero. O sea que hay un convenio de oposición con Panamá. Así que, oye, Rafael Merino es muy educado. Mirar entonces porque... A ver, Ricardo, por favor. Oye, os llamáis Rafael Merino porque llevo dándole la palabra 10 minutos y como es muy educado, queréis escuchar. A ver, sobre esta cuestión, Rafael. No, yo creo que intencionadamente Ricardo Martín, Ricardo... Dime. Y Manol Arias lleva 15 años trabajando para Televisión Española y nada más que nombra a Bertín Osborne. No, porque está de actualidad y además es muy 15 años trabajando para Televisión Española. Sí, español, claro, y vive en España. Español, ¿por qué? No, claro. Pero es que lo que tú no quieres, lo que no quieres enterarte y Manol es legal. Es que las cosas se pueden hacer legal o ilegalmente. Y tú puedes tener una empresa en cualquier lugar del mundo y como ha dicho Bertín, que yo no tengo por qué defenderlo, ha dado de alta en Hacienda con NIF español esa empresa que está en Panamá, con lo cual es una empresa absolutamente legalizada, transparente y que la Hacienda española lo conoce. Pero, Rafael, todavía no explicas a los espectadores por qué hace entonces la sociedad. Porque vive en Miami, porque trabaja en Venezuela y cumpliendo el 720. Cumpliendo el 720 declarando. Oye, mirad, por ejemplo, lo que ha dicho Imanol Arias, que también sale y ha reconocido que es verdad. Claro. Ah, la de Imanol es legal y la de Bertín. Todos son legales. Vamos a ver lo que ha dicho Imanol Todos son Arias. legales, pero ¿por qué lo hacen? Porque le beneficia. No, pero es que ese vive en España. Había hecho una serie de televisión y repartí mis... después de pagar impuestos, evidentemente, y pensé que quería tener una cuenta de ahorro y se me aconsejó que fuera allí. Al cabo de un tiempo, sí, empecé a trabajar muy continuadamente, vi que no era necesaria y lo traje. Y desde entonces, en los 3 cambios de legislación que ha habido de Hacienda, yo no he tenido que acogerme a ninguna amnistía fiscal porque no estaba con dinero fuera y siempre he tributado normal. Fue una circunstancia que sé que debo de explicar y que admito y acepto como tal. ¿Veis? Esto es una explicación, pero era legal. Pero hagamos una discusión. No hay que criminalizarlo. No, claro, pero hagamos una discusión, porque el problema no es los que están a lo mejor legalizados, sino que realmente hay un fenómeno que es la mayoría de los ciudadanos no podemos tener cuentas en ningún sitio porque no tienen esos ingresos. Es decir, algunos privilegiados tienen esas cuentas y las tienen generalmente y todos sabemos que hay, es decir, problemas fiscales porque la gente que tiene mucho dinero consigue ahorrarse muchísimo dinero de impuestos que los demás, cuando tienen un salario normal, pagan. Ese es el problema y para los ciudadanos eso es el escándalo. Habrá unos que lo hacen legalmente, pero sabemos que en Panamá ahora mismo está radicado, es un paraíso fiscal y allí hay mucha gente que tiene dinero y lo evapora. Jordi, pero yo quiero resaltar, entonces, ese es el fijaros las explicaciones que da en el minuto 1 Imanol Arias. Bertín lleva toda la mañana hablando en todas las radios. Habló ayer con El Confidencial
Y fijaros, José Manuel Soria cuando ha salido, pero antes de entrar en Soria, y Almodóvar, porque Almodóvar, un comunicadito, ya lo ha dicho mi hermano, y resulta que, ¿cobra subvenciones Almodóvar? ¿Te parecen suficientes las explicaciones que ha dado Almodóvar? Porque a mí me parecen muy claras las de Imanol Arias, muy claras las de Berlín, las de Bertín, y ahora hablamos de Soria, pero Almodóvar, por cierto, que también cobra subvenciones que proceden de tus impuestos y de los míos y de todos los que nos ven, no ha dado explicaciones. Ha suspendido su gira. No alardea de su españolidad. Que no alardea de españolidad, de que hay que subirle el impuesto a los ricos que no pagan y que no sé qué. De la ceja, de la manera en que otros alardean de la ceja y lo defiende de su Ricardo. españolidad. Mira, y a lo que Ricardo, voy de es que verdad, si tú eres patriota y lo dices todos los días unas 100 veces, tienes que responder a ese patriotismo. Y ese patriotismo conlleva, cuando es tan comprometido como el de personas como Bertín Osborne, supone que tiene que ser absolutamente en España. Y tiene que pagarlo todo en España. Pero entonces Almodóvar te parece que ha dado explicaciones, ¿no? No, pero como yo digo... O sea, montarla en las Islas Vírgenes Británicas y decir que la utilizó, pero que la dejó morir, pues será condenable socialmente igual. Pero alguien que alardea tanto como determinadas personas de su españolidad y de que verdaderamente él es español, yo digo que eso tiene que corresponderse con una realidad. ¿Tú sabes lo que es un barco de bandera? ¿Sabéis lo que es un barco de bandera? Me parece que hay un problema, perdona. ¿Sabéis lo que es un barco de bandera? Tú lo sabrás mejor. Mira, los barcos tienen que tener una bandera y tú puedes cambiar la bandera. Puedes cambiar de bandera de barco. En lugar de tener bandera y lucir bandera española, sea un yate, un pesquero o un transatlántico, puedes elegir bandera belga, bandera holandesa y bandera de Panamá. Eso que es una ficción. Tú sigues siendo español, tienes un barco español, pero tienes bandera de Panamá. ¿Por qué cambia la gente de bandera? Porque la legislación que se te aplica si tienes bandera de Panamá es la legislación panameña. Y la legislación que se te aplica si es bandera holandesa o belga es la legislación belga o holandesa. Y eso existe y es legal. Cambiar de bandera a los barcos ¿es un delito? Pero a ver, no, Alfonso, lo hace el 90%. Oye, pero escuchadme, vamos a escuchar al ministro Soria, que también ha aparecido en una empresa en Panamá. Él dice, si no te importa, Jordi, el ministro en funciones, José Manuel Soria, dice que no sabe por qué apareció en una empresa en el año 92, creo recordar, o 95 también, que estuvo además durante 2 meses solamente, y la realidad es que dice que no tiene ni idea, pero dice esto, él quiere que se investigue, que se aclare absolutamente todo, y me gustaría que lo escucháramos. Puedo decir es que efectivamente esto que se me imputa, que es rotunda y absolutamente falso, es verdad que ocurrió en el año 92, cuando no es que no estuviese en política, sino que no estaba ni siquiera afiliado al Partido Popular. Yo me afilié en el año 93. Nunca tuvimos una relación ni de socios, ni de acciones, ni de dirección, ni de puestos de ejecución, ni de responsabilidad. Nunca. Y como eso es incierto y eso es falso, oiga, yo soy el primer interesado. Pero le diré otra cosa. La empresa UK Lines es una empresa 100% británica del Reino Unido. Es una empresa 100% británica, cuya sede está en Londres. Por tanto, nada tiene que ver con paraísos fiscales. Y esa es la razón para que yo quiero que se llegue a fondo con esta cuestión. Firma sí que no aparece, eso es cierto. En el documento, en uno de esos documentos, hasta que luego se aclara que es un error y tal, le digo una cosa, ni ha aparecido ni va a aparecer. Rafael Merino, de hecho, el Gobierno ha cerrado filas con José Manuel Soria, ¿no? Porque bastan estas explicaciones. Desde luego, la oposición pide su cabeza, dice que tiene que dimitir, tiene que dar incluso explicaciones Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que tiene que pasar? No, vamos, yo creo absolutamente al ministro Soria y si ha sido un error, y él es el primero interesado en que se aclare. Estamos hablando de una cosa el año 92, de que aparece como miembro de una sociedad, como administrador durante 2 meses, y por lo visto hay un documento de los propios bufetes de abogados diciendo que ha habido un error y rectifica el propio bufete de abogados. Bueno, pero la oposición, como está de campaña, de circo y de teatro, pues nada, a pedir dimisiones y al show político. Pero entonces a ti te mete un despacho en tu nombre. Dice el propio despacho, y está el documento con el desmentido diciendo del momento que fue un error y que hay que sacar a esa persona porque está por error, y sin embargo hay una escandalera política de primer orden con exigencia de dimisión
dimisiones. Claro, sí, claro, pero luego en Andalucía pues no pasa nada si al que se llevó 50 millones de los cursos de formación, que fue consejero del Partido Socialista, pues le devuelve la Junta de Andalucía dinero. Pero no ni pasa nada. siquiera lo vemos en televisión. Claro, también tendréis que preguntaros en el PP, ¿no? Acabo de leer que ha declarado Junta... ayer y ha dicho que pasaba por allí. Eso no le interesa, a Ricardo Martín no le interesa esos temas. Acabo de leer que la Junta de Andalucía ya tiene 1.000 millones de euros en facturas en los cajones. Claro. 1.000 millones. O sea, acabamos de terminar de hacer el pago a proveedores, que nos ha costado 40.000 millones, y ya tiene otros 1.000 millones metidos en el cajón. Ahora vamos a hablar de la... ¿No llama la atención que no haya norteamericanos? Soria, que la lista de Panamá no haya ni deportistas, ni artistas, ni políticos norteamericanos de Estados Unidos. Fiscales dentro del propio Estados Están Unidos. en Delaware. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Nevada, en Delaware. Pero yo me planteo lo siguiente. Vamos a ver. Pero quiero que escuchemos a Soria. Sí, pero sobre Soria. Acaba de hablar el ministro de Asuntos Exteriores. Vamos a ver al ministro de Exteriores en funciones, a José Manuel García Margallo, que acaba de salir en defensa de José Manuel Soria. No tengo la menor razón para dudar de la palabra del ministro Soria. Creo que la acción que ha tomado de pedir que una comisión rogatoria aclare el error cometido por este bufete en Panamá responde a todas las preocupaciones que podía haber suscitado esta noticia. A ver, Jordi, tú querías hablar de Soria. Yo no dudo del ministro Soria, no digo nada. Pero sí digo una cosa. Hay varias coincidencias. Nos vamos y yo un momento creo al que Congreso. Jordi, que está Pachi López hablando sobre la ronda de consultas. Por favor, vamos al Congreso de los Diputados. Compañero Facho. Sea el 25 y el 26, llevando así al límite de fechas posibles esas consultas, ¿no? Porque, como todos ustedes saben, el límite para la posibilidad de proponer un candidato o una candidata sería el día 27. Porque en caso de que hubiera candidato o candidata, hay que convocar un pleno con 48 horas de antelación y por lo tanto ese pleno sería el 29 con votación el día 30 y un posterior pleno para una segunda votación en el caso de que no hubiera mayoría absoluta sería el propio 2 de mayo, que ya es el límite absoluto de los plazos que tenemos marcados en esta cuestión. Nada más. Sí. Y entra en vigor el 3. A ver, ahí tenemos a Pachi López explicando cuándo serían los posibles plenos de esa hipotética sesión de investidura, si la hay. El 29 habría una primera votación, el 30 sería el 30 y si no saliera nadie, porque ahí tiene que ser mayoría absoluta, habría un pleno posterior el 2 de mayo, que es la fecha última antes de que se disuelvan las Cortes. O sea, estaríamos en el momento CUP. Vamos a ver qué está diciendo ahora Pachi López. ¿Se ha calificado alguna petición de comparecencia por la implicación del ministro Soria en los papeles de Panamá? Bueno, esta mesa, en la reunión de la mañana de la mesa ha habido un debate sobre esta cuestión porque ha habido varios grupos que efectivamente han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno para aclarar esta cuestión de la implicación, de la posible implicación del ministro de Industria en esos papeles, ¿no? Ha habido un debate sobre la cuestión y la mesa por mayoría ha calificado esa petición de comparecencia. Lo que ocurre es que evidentemente esto tendrá que ir a la Junta de Portavoces de la semana que viene. No había plazos para que fuera la de hoy. ¿En qué sentido es ese debate? Que el PP mantiene que no tiene por qué dar explicaciones en ese sentido. Efectivamente. Vale, gracias. Sí, perdona, pero que había pedido levantando la mano y vosotros que os lanzáis. Quería preguntarle, es más que nada una duda que a menudo se ha rumoreado y es si el rey Felipe VI no hubiese convocado esta ronda, ¿esto hubiese sido considerado una desobediencia de su mandato constitucional? No, vamos a ver. Yo creo que el rey hizo 2 rondas previas donde determinó en la segunda un candidato posible. El rey abrió un tiempo para que los partidos políticos pues negociaran y buscaran acuerdos para tener una mayoría parlamentaria e incluso ya se anunció en ese momento que el rey haría una ronda última, final, para ver si algo había evolucionado, pues, efectivamente, para ver si había algún candidato o candidata que contara con un apoyo suficiente o no, y es lo que va a hacer. Quería
quería pedir, si es posible, más debate y más detalle y precisión del debate sobre la sesión de control. Es decir, quería saber... Es que no ha habido debate. Si el Gobierno y el PP se han opuesto... No ha habido debate, porque este debate ya lo hemos tenido en sesiones anteriores, en reuniones anteriores. No, porque era algo que ya venía, para entendernos, rodado de debates anteriores, ¿no? Donde efectivamente todos los grupos parlamentarios presentes en la Junta, menos el Grupo Popular y el representante del Gobierno, tienen la consideración de que efectivamente esta Cámara puede hacer sesiones de control con preguntas. Pues ahí lo tienen. La actualidad pasa por ese comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey anunciando la nueva ronda de consultas, los nuevos plenos. Lo vamos a tratar ahora mismo, pero también hemos escuchado y hemos visto en directo al presidente del Congreso, Patxi López, contar cómo esta mañana ha habido un debate, supongo que acalorado por la forma en la que lo ha dicho Rafa Merino, en la que se pide la comparecencia del propio Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre los papeles de Panamá y la aparición del ministro en funciones, José Manuel Soria. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? Nada, los grupos de la oposición están en permanente campaña electoral y aprovechan cualquier coyuntura para pedir que el presidente del Gobierno comparezca. O sea, un sinsentido pedir que el presidente del Gobierno comparezca en un tema de esto. ¿Tú no crees que en el ambiente en el que estamos ahora mismo, con lo de Panamá, Suiza, la corrupción, todo eso, el Gobierno debería ir al Parlamento y explicar a los ciudadanos y justificar y explicar si no hay nada que ocultar en el tema Soria y dar explicaciones? Yo creo que sería un gesto de transparencia hacia los ciudadanos. Pero vamos a ver, además yo creo que eso sería bueno. Antes de la respuesta, vamos a ver cómo la oposición toda quiere que comparezca el presidente del Gobierno y que dimita Soria, porque es que esto son las peticiones. Vamos a verles. Y vamos también a ver al PP, porque está... Pedimos dos cosas. La dimisión inmediata de Soria por haber ocultado durante 8 días que aparecía en los papeles de Panamá y haber eludido el pago de impuestos hace 20 años, y una comisión de investigación inmediata sobre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal. De Izquierda Unida, Unidad Popular, exigimos la dimisión inmediata del ministro de Industria. Al mismo tiempo exigimos que el Gobierno inicie todos los trámites necesarios para que llevar a la Fiscalía Anticorrupción una investigación que aclare cuáles son los fondos y cuál es el origen de esos fondos. Quien aparezca en los papeles de Panamá debe explicarse de inmediato, ministro Soria. No lo digo yo, lo dijo usted. Vamos a pedir la comparecencia del presidente en funciones, el señor Rajoy, para que dé explicaciones en la Cámara a todos los españoles, donde tiene que ser, en el Congreso de los Diputados, respecto, por un lado, a la amnistía fiscal. 2, qué está haciendo el Gobierno ya respecto a esos papeles de Panamá. Finalmente, que también nos dé explicaciones si el presidente defiende lo que el señor Soria acaba de decir hace unos minutos. Porque a mí me parece curioso que el señor Rivera tenga tanta curiosidad o le dé tanta importancia a los papeles de Panamá y a cosas que ocurrieron hace 22 años que han sido explicadas y desmentidas, y sin embargo no le dé ninguna importancia a los papeles de Venezuela. Como tampoco el señor Rivera da explicaciones en un día como hoy de cuáles eran sus relaciones con el señor Conde. No ha dado ninguna explicación. Tampoco el señor Rivera nos explica muy bien por qué hay personas en su partido o algún eurodiputado que tenía cuentas en Suiza. Pues tira con bala, ¿no? Bueno, aquí la cuestión, muchas explicaciones queremos todos de todo. Pero lo de la amnistía fiscal del Gobierno del Partido Popular... Pero déjale hablar a Rafael Merino, que es... A ver, Rafa, Merino, venga, rápido, que nos quedamos sin tiempo. Mira, aparte de que algunos de los portavoces han salido ya dictando sentencias, o sea, es que dictan ya sentencias condenatorias, además, la presunción de inocencia en este país ha desaparecido directamente, vamos, es una cosa asombrosa. Claro, luego está ya el juego de mezclarlo con la amnistía fiscal, ¿no? Para ver quién ha presentado, quién se ha metido, quién ha regularizado. Entonces ya lo que buscan es el gazpacho, y ya el objetivo es hacer campaña electoral, pedir que vaya el presidente del Gobierno y liarle allí el follón. Ese es el único objetivo. Ahora, aquí nadie pide que comparezca el Pablo Iglesias para explicar el dinero de Venezuela. Comisión de investigación. Aquí nadie pide comisión de investigación. El PP la ha pedido. Es una cosa pero la amnistía fiscal afectaba a varios miles de personas. Sí. Hay el escándalo de las cuentas, hay el escándalo de las cuentas en Suiza, y el escándalo de la corrupción. Y todo eso
Rajoy. ¿Por qué no se puede abrir una comisión de investigación? Dos, ¿por qué el ministro Soria no comparece? Pero luego otra cosa. Yo voy a decir otra cosa. Yo no pongo en duda lo que dice el ministro Soria, pero hay una cosa que me sorprende. Que no entiendo por qué no se ha querellado contra el despacho de abogados que ha utilizado su nombre supuestamente de manera incorrecta, ¿no? Eso fue hace 20 años. Bueno, es igual, pero podría querellarse para plantear, oiga, ustedes usaron de una manera torticera mi nombre, pero yo creo que no entiendo por qué no lo ha hecho. Yo creo que lo debería hacer. Mira, ya no sabéis dónde buscar la población, dónde encontrar el punto de la población. Esto ocurre hace 20 años. Y lo que ocurre, según lo han contado, a lo mejor es falso, pero lo que han contado es que inicialmente aparece el nombre de Soria y el propio despacho, despacho sin que nadie intervenga, el propio despacho sin que nadie intervenga modifica los datos porque entiende que son erróneos. Hace 20 años. Hermano. Y entonces si a ti te parece, lo que tiene que hacer Soria es salir con el acorazado con la brunete a invadir Panamá. No. Oye, que ya está claro lo que has dicho. Bueno, y al embajador de Panamá en España una paliza. Despedir a Marcos García. ¿Qué hace el embajador de Panamá por España? Más sencillo, Alfonso. Tenemos que hacer una pausa. Gracias, Marcos. En estas cosas una pausa, continuamos. Aquí siguen peleándose todos. Pues esta mañana, ya lo saben ustedes, se lo comentábamos al inicio del programa, el Rey ha comunicado al presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, la decisión de celebrar nuevas consultas a los representantes de los partidos, consultas que se van a producir y se van a llevar a cabo el día 25 y 26 de abril, después de que, lo sabemos todos, no hablamos de otra cosa, de esos dos fracasos de las sesiones de investidura que ya se produjeron fallidas del Partido Socialista y el posterior fracaso de las negociaciones del Partido Socialista para intentar formar gobierno. Así que con esta tercera ronda de contactos, el jefe del Estado lo que va a tratar es de comprobar, de constatar si puede proponer a otro candidato a la presidencia del Gobierno que cuente con los acuerdos necesarios para ser investido presidente, o si no lo consigue ninguno, lo que tiene es que procederse a la disolución de las dos cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones generales. Están los plazos marcados, la fecha límite es el 2. Acaba de hacer una rueda de prensa que hemos visto en directo Patxi López a los medios de comunicación en el Congreso, y el presidente del Congreso ha señalado los días de plenos ya, serán el próximo 29 de abril el pleno, la votación se llevará a cabo el 30 y posteriormente se deja espacio para que el 2 de mayo, último día, fecha límite para disolver las cámaras, las Cortes, en esta 11ª legislatura, pueda haber un pleno, con lo cual nos llevaría al escenario de la CUP. Y a todo esto, ¿cuál es la última hora sobre todas estas cuestiones de pactos, no pactos? Pues la cosa sigue más o menos como la habíamos dejado ayer. Mariano Rajoy, el Gobierno en funciones, sigue ofreciendo esa gran coalición. Esa gran coalición es rechazada reiteradamente de todas formas y maneras por parte del Partido Socialista, e incluso hoy con una extensa carta de su exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que dice que esa gran coalición no es conveniente y que no está de acuerdo. Desmiente que se había publicado en algunos medios que en un desayuno que tuvo él en Barcelona, él era favorable a esa gran coalición. Pero vamos a ver cómo está el patio, no de mi casa, del Congreso de los Diputados y el político a estas horas. Tras el fracaso de la reunión A3 entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, las miradas se centran ahora en los movimientos que puede hacer Mariano Rajoy. Los populares siguen defendiendo el gobierno de gran coalición y piden a Pedro Sánchez que rompa el cordón sanitario que le ha impuesto al PP. Y ha traicionado también a los españoles. Desde luego no nos vamos a dejar traicionar nosotros, ni a dejarnos instrumentalizar, pero esperamos que en este tiempo que queda, que todavía queda mucho para poder configurar una mayoría de gobierno encabezada por el partido que ganó las elecciones, esperamos que Pedro Sánchez recapacite y vuelva a una senda de cordura y yo creo que de responsabilidad para toda España.
Tal y como publica la prensa, Rajoy estaría dispuesto incluso a ofrecer a Sánchez la vicepresidencia y a plantear reformas constitucionales y de la ley electoral. Y ese gobierno de coalición puede tener múltiples formas. El presidente del gobierno está abierto a todas ellas. Lo que sí nos gustaría es que de una vez por todas el señor Pedro Sánchez accediera a reunirse con el Partido Popular, porque representa ni más ni menos que a 7.300.000 españoles. No hemos puesto ningún límite. El problema es que no hemos empezado a hablar. Por tanto, yo ya no sé en cuanto a ofrecimientos concretos, pero no hemos puesto límites. Estamos abiertos a cualquier fórmula. Y el Partido Socialista lo sabe desde el primer día. A partir de que se abriera un proceso de diálogo, cualquier cosa sería posible en un escenario de acuerdo. Algo que a priori rechaza el PSOE, que se mantiene en el no a un gobierno con el Partido Popular. Señor Rajoy, ahórreselo. No, gracias. Vamos a ver. El señor Rajoy debería enterarse de una cosa, y es que la mayoría social de este país quiere cambio, y cambio supone que él y su partido no estén en el gobierno. Los populares siguen señalando a Sánchez, aseguran que será el único responsable si al final llegamos a una repetición de elecciones. Pues no sabemos si habrá repetición de elecciones. En estos momentos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ofrece rueda de prensa a los periodistas. Vamos en directo. Insisto, el Congreso de los Diputados, a conveniencia de las formaciones políticas o de los partidos políticos, con el único objetivo de intentar cargar el marrón del que haya unas nuevas elecciones al de al lado. Y nada más. Yo no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda sobre esto u otros asuntos que yo le pueda. Agua tenemos. Bueno, sí. Estamos en el final de la intervención de Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular, pero me gustaría repescar porque está en estos momentos Pedro Sánchez reunido con el Grupo Parlamentario y ha hecho estas declaraciones. Atención, pide a Pablo Iglesias que desbloquee la situación. A lo mejor las fechas de los plenos que acaba de ofrecer Patxi López tienen algo que ver con ese pleno en el último día, como pasó en Cataluña, con la CUP. Dice que le pide a Pablo Iglesias que desbloquee la situación para acabar con lo que él llama el gobierno de la vergüenza. Vamos a verlo. Y en consecuencia pedir públicamente al señor Iglesias que desbloquee la situación para que juntos pongamos fin al gobierno de la vergüenza, para que el señor Soria deje de ser ministro y quien lo nombró deje de ser presidente del gobierno de España. Pues ahí lo tienen. Pide que a Pablo Iglesias que desbloquee el gobierno que desbloquee la situación para acabar con el gobierno de la vergüenza y que deje Soria de ser ministro, Rajoy de ser presidente. En fin, déjame preguntarle qué opina Rafa y ahora tienes la palabra. Pero ya desde ese debate que hubo en Antena 3 de Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez está absolutamente echado al monte, ha pasado todas las barreras, todas las líneas del ámbito político y ya dice la primera barbaridad que se le ocurre, el nerviosismo que tiene porque quiere ser presidente del gobierno. Se nota cada día más y bueno, y lo que no quiere decir el señor Sánchez, que claro, es que este gobierno del señor Rajoy es el que ha sacado a España de la ruina que dejó el Partido Socialista cuando él votaba con Zapatero todas las medidas de Zapatero. Eso es lo que no dice él. Acaba de publicar el Partido Socialista un tuit en el que dice: les pido tanto a Iglesias como a Rivera que se dejen de vetos y exclusiones. Demos una oportunidad al cambio. Eso le pide ahora mismo de nuevo, volver como si no hubieran insultado, como si no hubieran dicho que era una artimaña, que estaba jugando, que todo era mentira lo que estaba haciendo Podemos. Ahora lo borran y piden una nueva oportunidad. Mi teoría en dos palabras. Esto significa, Sánchez significa... Todas estas cosas que dice y que hace no son nada más que para intentar que Rajoy no pueda ni llamarle ni él decirle que no. Claro. Es lo único, porque sabe ya de sobra que no sale nada. Lo que pasa es que mientras está perdiendo el tiempo, Rajoy no le puede llamar, Ricardo, no le puede decir que no a Rajoy porque quedaría fatal. Esto lo acaba de decir Pedro Sánchez, pero mirad lo que decía ayer mismo Antonio Hernando, su portavoz en el Grupo Parlamentario Socialista. El tiempo de las ofertas se acabó. Y además, lo que hemos constatado es que Iglesias no es de fiar. Por lo tanto, ya no hay más ofertas o contraofertas con el señor Iglesias y con Podemos.
ese tiempo ya se acabó. Ese tiempo se acabó, nueva oferta ahora mismo, pide claro, desbloqueo, mentira. que Estamos en vuelvan ello. tal. Pero yo sería muy positivo en el sentido que este tiempo que hemos podido comprobar varias cosas, en mi opinión, en positivo, lo digo muy serio, que son Ciudadanos y PSOE comparten por lo menos esas 200 medidas que se han comprometido y que son públicas y se conocen. Era difícil pensar que dos partidos de orientación distinta puedan llegar a acuerdos. Hay acuerdo en eso. Sabemos que Podemos y PSOE podían ponerse de acuerdo en 70%, dice el PSOE. Sabemos también que Mariano Rajoy no se quiere apartar, no quiere dar un paso al lado, tendrá su razón, por supuesto, a pesar de que tanto Rivera... Perdonad, yo digo, estoy constatando, no estoy juzgando. Pero que porque tiene que dar un paso al lado. Yo digo, porque Rivera... Ha ganado las elecciones. Perdón, pero Rivera, digo, estamos constatando eso. Rivera le dice que es posible un acuerdo con el Partido Popular, pero evidentemente con Rajoy no, lo ha dicho. Ya sé que no te gusta. Rivera, hacemos caso a Rivera. Bueno, pero quiero decir que... Vamos a ser más breves, Ricardo. Entonces, tenemos esas tres constataciones positivas. Hay posibilidades de acuerdo entre Ciudadanos, PSOE, hay posibilidades de acuerdo PSOE-Podemos, hay sobre la mesa y sabemos también que Rajoy no quiere apartarse. Todo este tiempo ha valido para todo esto. No es verdad que haya sido estéril, porque hay acercamientos, hay posiciones que se van clarificando. Claro. Y esto, ante la nueva situación que inevitablemente tendrán que sentarse en algún momento todos para hablar de España, ya hay acercamiento. No es verdad que no haya... Lo que más claro ha quedado es que el PSOE ha despreciado a 7.300.000 españoles. Punto y pelota. Esto es una propaganda. Y lo sigue despreciando, porque todo esto que está haciendo es para no llamar al PP. No hay ninguna razón objetiva para que el PSOE tenga que ponerse de acuerdo con el PP. No hay una emergencia nacional. No hay emergencia. Un partido de izquierdas que no tiene nada que ver. ¿Hay emergencia o no hay emergencia? Los ciudadanos no han votado al PP para que gobierne. La mayoría no. No sé lo que tú quieres. No se entiende a nadie. O sea, no se entiende a nadie. Sí, pero tienes que acabar porque llevas 3 minutos o 4 de... Entonces, he tratado de decir lo positivo y es original mi locución. Sí, ya está, ya lo has dicho. Nadie dice que sea positivo. Ya lo has dicho. Es imposible, porque sería ridículo que sin una situación de emergencia nacional, y afortunadamente no hay una emergencia nacional, dos partidos que no tienen nada que ver, en Alemania hay una emergencia nacional, por favor, se pongan de acuerdo. Entonces dejen de instrumentalizar, por favor, la idea de que PSOE no se pone de acuerdo porque odia a los populares. El PSOE no odia a nadie. Lo que pasa es que objetivamente y políticamente sería ridículo que un partido popular de derechas en Alemania se ponga de acuerdo con un partido de izquierdas. Ricardo, has concluido. La palabra la tiene Alfonso Rafael Merino. Los alemanes Oye, por favor, Jordi, pero por favor, hacedme un poco de caso. Alfonso, Rafael Merino y Jordi. Coincido con Ricardo en que ha sido un tiempo positivo. Han florecido los cerezos, ha llovido bastante en España y la vida ha seguido su curso. Políticamente ha sido estéril, inútil y un despropósito total. Dicho esto, si hoy hubieras... ¿Quieres volver a intervenir o me dejas? No, porque he dicho porque... Bueno, entonces, si tú hubieras leído hoy a Rubalcaba, el artículo que saca en El País, hay lo esencial del artículo de Rubalcaba, después de que explica que la gran coalición no es posible, él dice que tampoco es posible el gobierno que pretende Pedro Sánchez, porque Podemos y Ciudadanos son absolutamente incompatibles. Es decir, te puedes poner de acuerdo en 99, entre las 200 en 199, pero si hay una esencial en la que no te puedes poner de acuerdo, y es la unidad de España y la integridad de España, entonces no puedes llegar a ningún acuerdo. Yo puedo estar perfectamente de acuerdo con Abimael Guzmán, que es el catedrático loco que dirigía Sendero Luminoso y que colgaba a la gente de las farolas, en el 99%, pero no en colgar a la gente de las farolas. Entonces eso me hace incompatible con él. Entonces no hay ninguna posibilidad de que Ciudadanos, si creen la idea de España, si creen que todos los españoles tenemos los mismos derechos en todos los puntos del país y entiende lo que entiende, pueda coincidir con Podemos en el asunto. Es patética la imagen que da en este momento Pedro Sánchez. Es decir, como escribí ya una vez, y lo escribíamos en Periodista Digital en la portada, miren, señores del PSOE, no llueve, les están meando encima. O sea, es pis, no es orina. Perdón, es pis, no es agua, lo que les están cayendo. Que determinar ellos. Les están meando encima. No. Después de escuchar a Hernando, ¿tú crees que es de recibo que al día siguiente digas lo contrario? ¿Tú te parece razonable? Después de escuchar lo que les dice Pedro, ¿qué le dice Pablo Iglesias 4 veces en el debate a Pedro Sánchez? Es que tú no mandas nada, tú no pintas nada.
Y después dice, mira, lo único que les falta ya es ponerse de rodillas, entonar el mea culpa y que les den lo suyo. Si hay gobierno, todo para no hablar con el PP, para no dejar un minuto libre. Me gustaría que veamos, por ejemplo, otra voz autorizada en el Partido Socialista que ha hablado en las últimas horas. Rubalcaba lo ha hecho por escrito, Susana Díaz lo ha hecho en declaraciones a los periodistas y ha dicho por qué no puede el Partido Socialista gobernar con el Partido Popular. Miren lo que ha dicho. Que no se puede en estos momentos gobernar con quien tanto daño le han hecho a los españoles en estos 4 años. Y además, lo más lamentable de todo esto, que desde que pasaron las elecciones se han sentado a esperar. Bueno, aquí solamente cabe decirle una cosa, que tiene la cara muy dura, la señora Susana Díaz, muy dura. Porque el sacrificio y el sufrimiento de los españoles lo provocó el Partido Socialista con la nefasta gestión que hizo los 4 años de gobierno de Zapatero. Estoy hablando yo, Ricardo. Sí. Y lo que es increíble, que el Partido Socialista no haya querido ni sentarse a hablar con el Partido Popular, que representa 7.300.000 españoles. Y eso lo van a llevar toda la vida, porque tú te podrás poner de acuerdo o no, pero el negarte a sentarte a dialogar, eso es la primera vez que se produce en democracia. Y, hombre, no será tan mala, y díselo a Rubalcaba, la gran coalición, cuando 15 países de Europa funciona la gran coalición de Partido Popular y Partido Socialista. O sea, no será tan mala la gran coalición. Y es la única que puede funcionar en España, porque es la única que da los votos. En Alemania hay una emergencia nacional. El Partido Popular ha sacado 7 millones de votos, es el partido más votado. Pero no ha ganado las elecciones porque enfrente el que más votado, eso no es ganar las elecciones. El más votado porque no podéis gobernar solo. ¿Qué gana el segundo? No podéis gobernar solo y no tenéis el apoyo de nadie. No, pero perdona. Perdóname un segundo. Rafael, el conjunto de los otros. El conjunto. Si sumamos los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, que se supone que plantean una alternativa. Bueno, no es igual. Los votos del PSOE y Podemos. Los votos del PSOE y Podemos por una política de cambio suman 11 millones de votos. Si le sumamos los de Ciudadanos, estamos hablando de 14 millones de votos. El doble de los votos del Partido Popular. Y esas son las matemáticas políticas. Que no no, oye, acabamos de oír. Ha acabado una época y la gente la ha rechazado. Pero ¿cómo ha sido el más votado? Si lo hubiera rechazado, no hubiera ganado el PP. 14 millones de votos. Ahora tiene la palabra Carmen Tomás. 14 millones de votos. Escuchadme un momento, tiene la palabra Carmen Tomás, pero antes habla Susana Díaz. Me gustaría que veamos otra vez a Susana Díaz hablando de sufrimiento. Vamos a ver si la vemos. Eso, ahí voy yo. Que no se puede en estos momentos gobernar con quien tanto daño le han hecho a los españoles en estos 4 años. Y además, lo más lamentable de todo esto, que desde que pasaron las elecciones se han sentado a esperar. Bueno, pues saben ustedes que el sufrimiento debe ser una cosa que tienen algunos. Los parados en Andalucía no sufren nada de nada. Y si se llevan el dinero en carretillas, menos todavía. Vean ustedes, están declarando en Andalucía algunos de los que se les acusa de llevarse más de 50 millones de euros. Vamos, que está probado que les han dado 50 millones de euros en formación para curso de los parados. Pero los parados no sufren. Vean, ayer declaró el ex consejero de Hacienda en Andalucía, consejero que se llama Ángel Ojeda, que le han dado 52 millones de euros, oiga, ni uno ni dos, 52 millones de euros, que en pesetas, Carmen, ¿cuánto es eso? 8.000 millones. 8.000 millones de pesetas. Menos que Conde. Miren a dónde han ido a parar estos millones, y ¿saben lo que declaró ayer en la comisión de investigación, en la presunta comisión de investigación? Pues que él pasaba por allí. Vamos a verlo. 28 de febrero del 2007. La multinacional Delphi anuncia el cierre de su planta en Puerto Real, Cádiz. Este 28 de febrero, nuestras calles estarán llenas de mujeres y hombres que claman contra la decisión patronal de cerrar otra factoría. 1.600 trabajadores son despedidos. No ha desbordado sinceramente, ¿no? La Junta de Andalucía aprueba una partida de 64 millones de euros para su formación y posterior recolocación. La mitad de ese dinero lo reciben las empresas creadas por Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda en la Junta. Según el informe de la UDEF publicado por ABC, muchos de los cursos de Ojeda eran cuanto menos peculiares. En ellos se incluían actividades como hacer experimentos de primaria, mejorar el inglés viendo películas en español, visitar bodegas de vino o incluso el zoo. Actividades que nada tenían que ver con el sector del automóvil para el que supuestamente estaban preparando a los trabajadores.
Ángel Ojeda, imputado por los cursos de formación, ha defendido que todo lo que ha hecho en su vida ha sido legal. Yo creo que en aquella época la Consejería de Hacienda y algunos otros consejeros teníamos como ánimo que la mejor forma de actuar y de ejecutar era siendo como los árbitros, que no se notara. Ha llegado a definirse incluso como un ciudadano casi ejemplar. Soy el primer empresario que viene a la comisión, unos porque no han venido, otros porque no han hablado. En la comisión de investigación ha respondido a las preguntas de todos los diputados, a excepción del Partido Popular. Ojeda se ha presentado como un gran empresario, un jubilado respetable que aspira a descansar en su chalet de Sanlúcar de Barrameda y pasear a su perro. Dice que todo lo que ha ocurrido entre sus empresas y la Junta de Andalucía han sido simplemente irregularidades administrativas. A ver, ahí lo tienen ustedes, bueno, 52 millones, 8.000 millones de pesetas no va a ser ejemplar, o sea, sí, sí. Y eso sí, los cursos de formación para ir a ver el zoo, y, clases de inglés en castellano, ver películas en castellano. Bueno, pues ese es el Partido Socialista gobernando la Junta de Andalucía y el mayor caso de corrupción de España, y luego pretende despistar la atención pues con estas historias que surgen alrededor. Que no quiero decir que en el Partido Popular no hayamos tenido gente que ha hecho las cosas mal, que por supuesto que lo digo y ahí están desfilando ante la justicia. Pero claro, es que me gustaría escuchar a los miembros del Partido Socialista y de izquierda, oye, decir por una vez que el mayor caso de corrupción de España es el del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, 3.000 millones de euros. Oye, me iba a dar la palabra a mí. No, la palabra la tiene. A ver, Ricardo, echa la cuenta. Echa la cuenta. No es el más grande de España, es de la historia europea desde el final de Europa. Desde que los soviéticos entraron en Berlín y pusieron y plantaron la bandera roja en la puerta de Brandenburgo, no hay un caso de corrupción en Europa de esa extensión y de esa entidad. No hay vamos a ver, que me ha dado la palabra desde que entraron los soviéticos. La historia que lean tus hijos y tus nietos no dirán esta mentira. Claro, porque la cambiaré. El problema de Andalucía no es solamente el de la corrupción, que es como... Oye, todos a la vez. No, estamos con la realidad. Pero vamos a seguir diciendo... Por favor, me ha dado la palabra. Venga, por favor, Carmen. Vamos a ver. Que es que el problema de Andalucía no es solamente la corrupción. Los Ojeda, lo pasar una vaca, los de la caja con los euros en la caja zapatos. Además, es que metían intrusos, metían a los familiares. Es la comunidad autónoma donde hay mayor paro. O sea, es que hay provincias donde el paro supera el 35%. La educación es un auténtico desastre. Y ya no te digo la sanidad. O sea, cada día salen nuevos casos de gente en los pasillos. Eso que os chocaba tanto, que decíais tanto que en Madrid, en los pasillos. Y eso que tienen convenios privados también, como en la Comunidad de Madrid. O sea, que esta señora diga públicamente que cosas del PP, de cómo ha gestionado, pero oiga, mire usted ahí el ombligo, que usted ya no lleva unos meses ni nada de eso, no, que ya lleva un tiempo. Es más, ella estaba allí en los años de Griñán y de Chávez, o sea, ella lleva allí toda la vida. Y resulta que la comunidad autónoma donde más paro hay, donde peor funciona la educación, donde más fracaso escolar, donde la sanidad es un desastre, Carmen, viene a dar lecciones a quién. Esto que cuenta no es el gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy el que ha creado empleo y ha resuelto la economía en todo el Estado. Sí, pero da la casualidad, de que en Andalucía serán las políticas particulares de la comunidad de Andalucía. No, perdona, hay cosas que están transferidas, como por ejemplo los fondos. Si Ojeda es un delincuente, tienen que meterle en la cárcel. Lo han detenido. Esto que cuenta Carmen, los andaluces no se lo creen y por eso siguen votando al Partido Socialista y le van a votar todavía más. O sea que es muy melancólico. Es muy melancólica este relato que no se creen los andaluces, que son los que votan. O sea que da igual, insiste en él porque no vale para nada. Supongo que el argumento será aplicable al PP. Cuando el PP es el partido más votado, supongo que aplicarás el mismo argumento. El mayor grupo de españoles vota al PP con la misma argumentación con la que tú puedes utilizar. Pero una cuestión, a ver, sería aplicable. Pero yo os pregunto, Pablo Iglesias, ¿qué quiere? Pedro Sánchez, viene muy colocado. ¿Queréis ver cómo Pedro Sánchez le acaba de pedir esta mañana a Pablo Iglesias que desbloquee la situación? Y lo que le decía ayer Pablo Iglesias, que salga de la jaula. Antes decía que lo habían... Al limpiador de dinero de Venezuela, no, pero vamos a verlo al perceptor de fondos de Irán. Porque desde luego a Pablo Iglesias no le importan los fondos de los cursos de formación, los parados en Andalucía, el problema de llevárselo crudo. No, ahí no ve corrupción. Vamos a ver a los dos. Y, en consecuencia, pedir públicamente al señor Iglesias que desbloquee la situación
para que juntos pongamos fin al gobierno de la vergüenza, para que el señor Soria deje de ser ministro y quien lo nombró deje de ser presidente del Gobierno de España. Tener la madurez suficiente para romper esa jaula en la que encerraron al secretario general del Partido Socialista en su comité federal, prohibiéndole que pactara con Podemos, romper la jaula, abrir la puerta, salir y con libertad explorar un acuerdo con nosotros, con Compromís y con Izquierda Unida. Estamos a tiempo, por nuestra parte hay buena voluntad. Lo que ha quedado demostrado que no sirve es esa fórmula del 130 con exclusiones y con prohibiciones. Bueno, que salga de la jaula. De la jaula no sé dónde está Podemos, pero realmente voy a presentar a nuestra invitada Ana Beltrán, que es portavoz del Partido Popular en el Parlamento Navarro. Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y precisamente no sé si es una jaula o qué es lo que está pasando en Navarra, pero hay una exposición en este momento que el Partido Popular ha pedido que se retire. ¿Por qué? Hemos pedido que se retire y además de retirarse que pidiesen disculpas por haber puesto esa exposición, pero a ninguna de las dos cosas nos han hecho caso, por supuesto. Pues es una exposición que desde luego, con motivo de la guerra civil y que conmemora un número de actividades que han traído al Parlamento de Navarra para celebrar los 80 años desde la guerra civil. Y esa exposición es una grave ofensa a la monarquía, los cuadros de la exposición, a la monarquía, a la Iglesia Católica, a todos los fieles católicos que nos sentimos ahí representados y sobre todo a las distintas sensibilidades que hay en Navarra y en todo España. Ana, porque estamos viendo las imágenes y claro, hay que explicarlas. Resulta que ahí se puede ver una caricatura del rey Felipe VI, que es lo que estamos viendo, con medallas franquistas, al rey Juan Carlos coronado por un esqueleto, e incluso a la hermana de la reina, Telma Ortiz, entre símbolos franquistas. Esto es lo que aparece, es que si no, no se entiende, ¿no? Pero también ataca frontal y directísimamente a la Iglesia, donde aparece, Pero Felipe creo VI, que aparece un sacerdote, perdona, ¿qué es lo que aparece? Aparece una de las más llamativas y de las más fuertes, por decirlo de alguna forma sencilla, es un sacerdote que se ha visto ahí de las primeras, que marca expresamente a quién tienen que matar, o sea, pone claramente en evidencia la implicación en este caso, según el pintor, que no olvidemos que es de Podemos y miembro de la dirección de Podemos, que es que esto ya también tiene su profundidad el tema, ¿no? Entonces, la presidenta del Parlamento de Navarra es de Podemos. La presidenta del Parlamento de Navarra es de Podemos. Asier Aznárez. Ainhoa Aznárez. Ainhoa, perdón. Entonces, y esta exposición ha sido aceptada y aprobada por la mesa de portavoces, no por la mesa y junta donde estamos el resto de portavoces, sino por la mesa conformada, en este caso, por Bildu, Geroa Bai y Podemos, que es la presidenta. Esos tres, está también UPN, pero UPN no votó a favor. Esos tres partidos tienen la mayoría en la mesa de portavoces y aceptaron esta exposición, que si la quieren hacer en un recinto privado, allá ellos. Pero una exposición en una institución pública como es el Parlamento de Navarra, donde tienen que tener en cuenta las sensibilidades de todo el mundo y sobre todo no atacar, como atacan en este caso, clarísimamente a la monarquía y clarísimamente a la Iglesia Católica, lo que ello lleva consigo. Y cuando el PP ha pedido que se retire, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes han votado a favor, en contra y quién se ha abstenido? Es interesante. Se ha abstenido el Partido Socialista, que es muy interesante. ¿Y por qué? Pues el Partido Socialista porque siempre está nadando y guardando la ropa. Su indefinición en Navarra es absoluta. Navarra no es como otras comunidades. O sea, ahora estamos viendo lo que puede ser posible que pase en el Gobierno de España si llegasen a pactar. Pero es que en Navarra ya llevamos desde las pasadas elecciones municipales y autonómicas que gobierna en esta comunidad Geroa Bai, junto con Podemos, con Bildu y con Ezquerra, que es Izquierda Unida. Pero el Partido Socialista siempre está nadando y guardando la ropa. Ahora en estos momentos que si está el pacto o no pacto, pues dice, se abstiene ante la retirada de esta exposición tan absolutamente injuriosa. UPN votó a favor de la retirada, como nosotros que fuimos quienes presentamos la declaración institucional, y ahí se ve claramente también la posición que tiene el Partido Socialista muchas veces. Y además se ve una evolución, porque ahora Bildu ha dicho abiertamente que ve en Podemos un buen compañero de viaje. Yo creo que merece la pena que les veamos cómo se están tirando flores o los tejos o lo que ustedes quieran para unirse. Y claro, la actitud del Partido Socialista también hay que tenerla en cuenta. Vamos a verles. Podemos contar con un compañero de viaje.
si son posibles los acuerdos en cuanto a contenidos concretos, EH Bildu no va a poner límites a esa relación de colaboración, a esa dinámica de colaboración. Cuestión social sí que ha habido sintonía, sí que hacemos un diagnóstico parecido y sí que detectamos necesidades parecidas, incluso creo que podríamos llegar a tener propuestas parecidas. Bueno, pues, a ver, Ana, sobre este acercamiento Podemos, habrá fusión, porque también decía Izquierda Unida, nunca somos distintos, pero ¿qué está pasando? En Navarra gobiernan juntos, gobierna Bildu con Podemos, pero es que lo gordo es que encima pretenden, con lo que está esta coalición para las elecciones del País Vasco, pretenden, según he leído y he oído, para quitar al PNV. Que esquizofrenia es que en Navarra están coalición de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, que es Geroa Bai. Por lo tanto, y aparte, sabemos que Podemos es lo que es y Podemos quiere la autodeterminación. Navarra lo ha votado, está a favor del derecho a decidir y, por supuesto, no se cree nadie que Bildu puede pretender la ruta social y que tienen un programa similar en cuanto a lo social, porque no nos olvidemos de quién es Bildu, que Bildu sigue sin condenar los atentados de ETA y los asesinatos y, por supuesto, su ADN y su único objetivo como partido político es la independencia del País Vasco y, por supuesto, con Navarra anexionada. O sea, Podemos con Bildu, pero quiero que veamos, para retomar lo que estábamos hablando de la exposición, cómo la secretaria general de Podemos en Navarra dice que lo duro no es la exposición de la que estábamos hablando y que hemos estado comentando, sino que lo duro es la realidad. Y Koldo Martínez, que es de Geroa Bai, el partido de Uxue Barkos, la presidenta, que es como el PNV en Navarra, para que ustedes lo sitúen, dice que el Parlamento, fíjense qué cara hay que tener, es un lugar de encuentro y de reconciliación, con una exposición como esta. Una exposición muy dura, pero lo duro no es el contenido de la misma, sino lo que verdaderamente pasó, es decir, lo que refleja. Que el Partido Popular, en lugar de instar a la Fiscalía a que retire esa exposición, instara al Departamento de Educación a que en todos los centros se programara la visita. El Parlamento ha de ser un lugar de encuentro, me atrevería incluso a decir el máximo lugar de encuentro de cara a la reconciliación y a la convivencia, y en esto nos vamos a empeñar desde luego a lo largo de la legislatura. A ver, Carmen, Ricardo, Jordi, Alfonso, ¿esto es un lugar de encuentro, una exposición como esta, os parece, y de reconciliación? ¿Esto es lo que pasó? O sea, sacerdotes con cuchillos, etcétera, etcétera, las imágenes que ya no vamos a volver a ver porque no queremos hacerle más publicidad. Desde luego. El problema de Navarra es quizá lo más grave que está pasando en España. Es esta exposición, perdóname, Navarra. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que la exposición no me gusta y que hay que llevarla a la Fiscalía? No lo entiendo. La actitud del Partido Socialista absteniéndose y lo que acabas de ver, es como apoyar. Estoy diciendo que hay una política de bloques en España, se quiere llevar esta política, desgraciadamente, y hay un diagnóstico que España, y en el caso concreto de Navarra, es sumar. ¿Qué hay que sumar? El bloque del Partido Socialista de Navarra, UPN y Partido Popular frente a los otros, esto es un problema y se va a enquistar. Yo creo que hay necesidad, por supuesto, de ordenar la situación. Lo que es delito es delito. Pero ¿dónde vamos? Pero, yo Ricardo, digo, ¿dónde vamos? Por favor. Dejadme plantear la pregunta porque Ricardo no me entiende. Yo te entiendo perfectamente. Y te estoy diciendo que la política de bloques no se puede hacer. Con esta gente que hace estas cosas ahora, ayer, hoy en Navarra, fuera de Navarra, con esta es con la que el Partido Socialista quiere desbloquear, irse y formar un gobierno en España. Es que, Isabel, estoy defendiendo que o llegamos a acuerdos transversales, como ha intentado Sánchez, con Podemos y con Ciudadanos, ¿o dónde vamos? ¿A un enfrentamiento civil y frontal entre dos Españas? ¿Eso es lo que queréis? Con la CUP, ¿eso es lo que se quiere? Los independentistas. ¿Eso es lo que se quiere? Sí, eso es lo que tú quieres. No, yo lo que quiero... Tú acuerdos con todos. Yo lo que quiero es... Tú quieres con el PP, no, con el PP no. ¿A dónde vamos? Con Bildu, con la CUP. Yo digo que a dónde vamos con una política de bloques. Que falsea la ¿Dónde realidad? vamos con una política de bloques? En algún momento no, te estoy preguntando, ¿dónde vamos con
a mí no tienes tú que hacerme preguntas. Entonces lo que tú dices es que acusas al Partido Socialista de hacer un acuerdo con Podemos. Que no es que eso es una realidad. ¿Pero de qué está hablando? Eso es una realidad. ¿Puedo retomar el tema de lo que estamos hablando? Un momento que ha venido Ana desde Pamplona. Es que le quiero decir a Ricardo, una política de bloques impuesta porque recordemos que quien ganó las elecciones ha sido UPN. Bueno, otra vez no, la realidad. Por lo tanto, se han juntado cuatro fuerzas políticas nombradas, nos hemos quedado en la oposición, Partido Socialista, UPN y Partido Popular. Estáis muy de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Con el PSN, porque estáis llegando a acuerdos con el Partido Socialista de Navarra en algunas cosas. No estamos llegando a ningún acuerdo, estamos votando en muchas ocasiones temas concretos y temas puntuales absolutamente lo mismo, efectivamente, porque hay que atender y tener muy en cuenta lo que es la política en Navarra. Es que ahí hablamos de otro asunto, hablamos de autodeterminación, hablamos sobre todo de buscar la anexión al País Vasco, hablamos de que se prioriza en la educación el conocimiento del euskera, que solo lo habla un 13%, no el conocimiento, la imposición de ese idioma desde el minuto uno. Hablamos precisamente de lo que sí que nos une con el Partido Socialista, que es la unidad de España, precisamente las causas por las que se podría pactar con el Partido Socialista, las grandes causas políticas. Y por eso ahí sí que estamos en Me vais muchas a perdonar ocasiones porque acaba de anunciar, Carmen, vamos al Congreso, porque ahora está Errejón respondiendo, dice, al dramático llamamiento que ha hecho a Podemos Pedro Sánchez. Por tanto, tendremos un mandato popular. Pero en todo caso, y queda tiempo, creo que las opciones se han aclarado. Y lo digo con plena conciencia de lo que significan mis palabras, se han aclarado por desgracia. Nosotros desde el comienzo dijimos que el Partido Socialista tenía que optar entre entenderse con el Partido Popular, por activa o por pasiva, o entenderse con Podemos. El Partido Socialista quiso, en términos coloquiales, tirar por la calle en medio y convencernos de que era posible otro camino. Nosotros lo hemos explorado sin prejuicios. Perdón, sin prejuicios. Sí, sin prejuicios. Iba a decir sin perjuicios. Perjuicios no, pero sin prejuicios. Y, sin embargo, al explorarlo, pues nos ha parecido que las opciones efectivamente se iban quedando cada vez más nítidas, iban siendo cada vez más claras. Eso significa que, por supuesto, hay condiciones para que haya un gobierno de cambio. Yo estoy convencido, por ejemplo, que si hoy sale aprobada la Ley 25, la Ley 25 dibujará lo que es posiblemente una mayoría de gobierno alternativa. Una mayoría de gobierno alternativa y progresista que permite sacar a Rajoy y sacar a sus políticas. Y que, mirando el marcador de voto de cuando se vote hoy la Ley 25, va a haber muchos ciudadanos que van a ver los números posibles de un gobierno de cambio. Yo creo que en esos números posibles de un gobierno de cambio... Pues ahí lo tienen. Íñigo Errejón dice que se atiene a lo que digan las bases. Las bases van a votar el día 18, bueno, el 16 y el 18 lunes lo harán público, 16 y 17 votarán, lo van a hacer público, se atiene a lo que digan las bases. Por cierto, ¿habéis visto la foto de Pablo Iglesias limpiando a Íñigo Errejón? Que no es un meme, no es una broma, no es un montaje, para que ustedes entiendan. ¿Le limpia la boquita o los moquitos? Vamos a ver si podemos ver la fotografía, que está siendo viral absolutamente, porque esta es de verdad, tantos inventitos así con el bebé Errejón paseando, descansa, tal. Miren aquí, en un desayuno, ayer, y resulta que Alberto Fernández Díaz hizo la foto para decir estaba detrás de ellos y no se dio cuenta de lo que había publicado, y claro, cuando la gente la ha visto, ahí tienen ustedes ¿qué le está haciendo? Eso demuestra que vuelve a haber amor. Eso demuestra que vuelve a haber amor en Podemos. Que se te caen los moquitos, cuchicuchi. Ven que te limpio los moquitos. Que se te caen los moquitos. Pero esto es de verdad, oye, que parece de broma. Tú que siempre estás tan duro, yo creo que deberías alegrarte de que en Podemos hay de nuevo amor, ¿no? Tú sabes cuál es mi tesis, que el que no le ha dado un beso a un amigo una noche borrachera es que no tiene corazón, y estos dan besos a cualquiera. Yo quisiera decir una cosa de lo de Navarra, de la tienen exposición. Corazón, ¿no? Sí, a ver. Se acaban de cumplir, se cumplen hoy 80 años, una semana y 3 días del final de la Guerra Civil Española. Yo no voy a entrar ya en el fondo ni en la historia. En el periodo que va desde entonces hasta hoy ha habido una guerra mundial tremenda entre Alemania, ocurrió el holocausto nazi, mataron a 20 millones de personas en la Unión Soviética, tuvo lugar la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra en Camboya, ha habido 3 guerras entre los indios y los pakistaníes, 5 guerras entre los israelíes y los árabes, 2 guerras del Golfo. Entonces, y en España en este momento, gente que participara en la guerra civil no existe viva.
no existe viva. O sea, que sufriera memoria, sí, perdona. Que la sufriera, sí. Por Dios. No existe gente viva. Entonces, a mí esta referencia constante del Pelanas ese que salía, que por cierto, como artista, que le den una subvención, que se la darán, porque que Dios le conserve el buen gusto. Pinta con los pies. Y después, de hecho, entonces, que se vuelva a este tipo de cosas y se juega a este tipo de cosas, a mí como poco me parece anacrónico, y estúpido. Y te digo, pero que lo apoye el PSOE, es de lo que estamos hablando. El problema es que lo apoya el PSOE. Lo apoya el PSOE porque, sobre todo en los últimos 15 años, a los militantes del PSOE, desde un sector del PSOE, se les ha alimentado en la idea de que el PP es un partido perverso, siniestro, que odia a las mujeres, quiere matar a los inmigrantes y no te equivoques. El Partido Socialista en Navarra no se puede permitir estar en la tibieza, no se lo puede permitir. Y sobre todo cuando hace, bueno, esto viene al caso, esta exposición y todos los actos conmemorativos de los 80 años, lo que dicen de la represión en Navarra, vamos al asunto de la exposición. Todos estos actos pueden tener un coste, organizados por el Parlamento de Navarra, institución pública, y con la presidenta de Podemos, estos actos pueden tener un coste hasta 6.000 euros. Pero es que la semana pasada, históricamente, viene al Parlamento y a todas las instituciones navarras el Ángel de Aralar. Bueno, el Ángel de Aralar es un ángel y se le daba habitualmente 180 euros de donativo. Bien, estos 180 euros, bueno, pues cada uno, ahora los que están dirigiendo el Parlamento de Navarra, esas fuerzas políticas, decidieron que bien, que viniese el Ángel de Aralar, pero no darle los 180 euros de donativo para el mantenimiento de esa parroquia, 180 euros de donativo, que ¿dónde van 180 euros? Y sí, 6.000 euros para los gastos conmemorativos que son 2 conferencias y la exposición. Y también quería decir, viendo a Errejón... 6.000 euros, pues me parece carito, porque pagar algo a ese chapuzas de esa hasta viñeta 6.000 euros, es terrorífico. No sé, y para 2 conferenciantes. 2 conferenciantes. O sea, para 2 conferencias y esa exposición, 6.000 euros. Oye, pues pero lo importante es que lo importante, ¿sabes? Que se aprobaron hasta 6.000. Al final, bueno, no se llegará a tanta cantidad, pero es que no le dieron 180 al otro, porque tenía mucho que ver con la Iglesia Católica. Por eso es la animadversión de siempre. Pero aparte quería ir que Podemos está haciendo del Parlamento Foral su chiringuito particular, que es que el sábado, no nos olvidemos, que Errejón vino a Navarra y utilizó el Parlamento Foral para un acto todo el día de partido. Celebró una interparlamentaria con todos los parlamentarios de comunidades autónomas en el Parlamento de Navarra. Olé. Sí, sí. O sea, que están haciendo desde que estos llegan a las instituciones... En vez de alquilar un local y hacer un 70% como a Varoufakis, dicen ahora ni el 70%, gratis total. Llegan a las instituciones como Atila. Entonces hay que saber quiénes son. A los navarros, porque los ujieres y todo lo que el personal de la casa tiene que estar allí, claro, al estar abierto el Parlamento. Y esto era el sábado. ¿Y esto, la oposición ha dicho algo? ¿Lo ha criticado? ¿Se va a pedir explicaciones o no? ¿Cuánto cuesta que se abra el Parlamento para el señor Errejón y todos los podemitas? Pues lo hemos criticado, pero es que todos los días es constante, como digo, el chiringuito y que hacen... bueno, piensan que es su cortijo, la verdad. Ya, pues, Jordi, tienes un minuto. Jordi. No, yo creo que con el tema de la guerra civil, del golpe militar, yo creo que hay una cosa que todavía está pendiente y que nos lo dice la ONU. Y creo que la ONU no es parcial en este asunto, creo que es imparcial. Dice que todavía las víctimas del franquismo no han tenido el reconocimiento y hay 150.000 desaparecidos, hay 2.300 fosas de víctimas y deberían de tener un reconocimiento como han tenido otras víctimas de la violencia, como son las víctimas del terrorismo de todo tipo. Deberían de tener también un reconocimiento y no se les ha hecho. Y la gente sigue intentando sacar los que eran niños entonces, porque son los que quedan, los que eran niños entonces que se llevaron a sus padres y los mataron, quieren recuperar los restos de sus familiares y quieren que eso no se vuelva a repetir. Los niños no son sus padres, serán sus abuelos. ¿Pero qué tiene que ver con la exposición de Navarra? Se vuelva a repetir. Pero Jordi, y todos deberíamos de recordar que hubo un golpe de Estado que fue sangriento y que mataron a muchísima gente en Navarra de manera nos lo recuerdan injusta. Cada día. 3.476 he leído ahora en Navarra. Jordi Gordon, ¿qué tiene que ver con la exposición de Navarra? ¿Qué tiene que ver con la exposición de Navarra y la ofensa gratuita que se está haciendo en una institución que es un parlamento de todos? ¿Qué tiene que ver con esa exposición? Perdona, Isabel, lo que yo he leído... Mi padre se fue a estudiar a Lieja, se fue a estudiar ingeniería a Lieja, era un chavalín.
cuando cierran el colegio de los jesuitas o la universidad de los jesuitas que hay en Princesa. Vuelve de Lieja a los 20 años. Al bajarse del tren lo detienen porque lo confunden por el aspecto, porque traía sombrero con el asesino de Castillo. Lo torturan en la Checa, después lo movilizan como soldado. Está cavando trincheras toda la guerra. Y yo a mi padre, que era ingeniero de Endesa, no le oí en toda su vida una referencia, ni a esos hechos, ni el más mínimo rencor. Y mi padre fue un hombre que llega como ingeniero con 20 años y lo primero que le pasa nada más poner el pie en la Estación del Norte es que lo torturan durante mes y medio. Y después lo ponen a cavar zanjas. Una víctima. Siempre. Creo que tenía una pequeña pensión como soldado republicano sin haber pegado un tiro en su vida. Sin haber pegado un tiro. Gracias. Y a mi padre nunca le oí Alfonso, lo que has dicho tú. Gracias. Nunca. Yo creo que eso es España. España ha sido la reconciliación y no lo que se quiere volver ahora. Hacemos una pausa y nosotros volvemos. Si creían ustedes que con Andrés Bódalo, el diputado, bueno, el concejal podemita de Jaén que le pegó una paliza a un concejal socialista, si ahí quedaban los violentos de Podemos, algo habría hecho el socialista. No. La realidad es que no quedan con él. Fíjense ustedes, ya hay fecha para llevar a juicio a otro diputado de Podemos, en este caso un diputado autonómico, que es de Asturias, de Podemos, se llama Enrique López, y le van a llevar a juicio por agredir a un policía directamente. Eso ocurrió en 2014, en julio, cuando había un acto en el Teatro Jovellanos de Gijón, un acto de Israel o a favor de Israel, y fueron ahí a las puertas del teatro a boicotearlo y acabaron a tortazo limpio. En resumen, la Fiscalía pide 1 año para este diputado de Podemos y 2 años para el coordinador local de Izquierda Unida de Gijón, que se llama Jesús Montes Estrada, alias Churruca. Y ya lo ven ustedes, supongo que empezaremos ahora con todos los de Podemos diciendo que apoyan a Enrique López, su diputado podemita, que ha pegado a un policía. Y ya les digo, la Fiscalía pide 1 año, ¿qué os parece? Pues nada, pues como todo lo que practican ellos y que hacen ellos, es decir, es que esta gente cuando rodeaba el Congreso y todo eso, algunos de estos personajes iban con mochilas llenas de bombas y todo eso, y luego eran hombres de paz, ¿no? Entonces, claro, como para esta gente todo el mundo es un hombre de paz, pues aquí le pegan a un concejal del PSOE, no pasa nada, le pegan a un policía, tampoco pasa nada, pues claro, y así estamos, ¿no? Y luego quieren derogar la ley de la que le llamaban ley Mordaza, y que defendía precisamente la actuación de los policías y protegía a los policías, pero claro, si ellos son los primeros que le pegan a los policías, pues lógico que quieran derogar. Empezando porque Pablo Iglesias ha reconocido que es que disfruta, es que me emociono cuando veo que pegan a un policía, pues a partir de ahí ya, pues te puedes imaginar cualquier cosa. Yo creo que es desvirtuar todo, porque decir que ahora que Podemos quiere pegar a la policía, que está aquí para pegar a la policía, me parece... Es decir, le pide 1 año, la Fiscalía pide 1 año de prisión por un delito de atentado y además una falta de lesiones. Eso le pide al diputado podemita Enrique López. Pero descalificar a Podemos por cualquier cosa que pueda hacer una persona de Podemos es como descalificar al Partido Popular por todas las cosas. Si todos son del Partido Popular, porque hay algunos ladrones del Partido Popular... Pero ¿por qué lo defiende? El Partido Popular tiene que... Yo no lo defiendo. Lo que digo es que estáis... No, pero aprovecháis siempre para descalificar al partido como partido y a sus votantes. De lo que me hace claro, resulta que... Por favor, quiten el micrófono, por favor, me estoy quedando sin voz en este programa tan gritón. Si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, usted lo que necesita urgentemente es un sonavida. Voy a dar las gracias a Ana Beltrán, gracias por haber estado con nosotros, Alfonso Rojo, Carmen Tomás. Gracias. A esta parte de la mesa, que os interesa el resultado de la pregunta, ¿quién será el próximo presidente del gobierno? Pues el 83% cree que Rajoy, a un 16%. Hay un 16, ¿no? No lo veo 16, ya. Que dice que es Sánchez. Gracias, Rafael Merino, Ricardo y Jordi. Gracias a todos. Ahora siguen aquí y ustedes se quedan con Al Día porque María Pelayo y Ricardo Altable se lo cuentan todo. Hasta mañana.